Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos aquí a la escuela, a esta sesión que tenemos hoy con un ponente de honor. Dentro de lo que es esta sesión se encuadra dentro del máster de Dirección de Personas e Intangibles que tenemos en la escuela. Bienvenidos a nuestros alumnos latinoamericanos que están en el máster y que están aquí con nosotros durante 2 semanas, pero también bienvenidos al resto, que es una tarde muy fría y poco apetecible como para movernos de casa. Bienvenidos también a todos los que nos seguís también por streaming y en especial bienvenido a Moisés Arrimadas, que es nuestro ponente de hoy, que es... Bueno, él es un profesional que tiene 16 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, ha estado en multitud de procesos de cambio, de innovación, de cambio cultural, tiene experiencia en distintas multinacionales, ahora mismo está como director de recursos humanos dentro de las áreas de telco y servicios en Vodafone, pero tiene experiencia como director de recursos humanos de Warner Bros., de relaciones laborales en Schindler y de director de recursos humanos en COE. Para nosotros, como os decía, es un honor poder contar con él por su experiencia, por todo lo que él nos va a transmitir hoy de los recursos humanos, del marketing, de la comunicación, pero también por la empresa a la que representa, que está muy unida también a esta casa, por la tecnología y todo lo que significa en la comunicación y en el mundo de los recursos humanos, que como bien saben nuestros alumnos, la tecnología es una parte importante dentro de lo que es los procesos y los programas que tenemos aquí en la escuela y cómo le podemos sacar partido para la comunicación. Pero como hablaba con él, tener a una persona de su experiencia en el mundo de los recursos humanos en un día como hoy, donde hace unos 2 días que han aprobado la reforma laboral, seguro que tendrá también algunas cosas que contarnos o alguna opinión que darnos al respecto. Así que, Moisés, muchísimas gracias por venir. A vosotros, un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Si te parece, te dejo y compartimos contigo esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un auténtico placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos, a la EOI, a BLC, a todos vosotros que habéis venido desde Iberoamérica durante estos 15 días. Espero sinceramente que hagamos que esto valga la pena. Antes que nada, pues como decíamos antes, acaban de aprobar la reforma laboral y sinceramente no esperaba una sala tan concurrida. Muchísimas gracias a todos. Multitud de profesionales de recursos humanos en estos momentos están estudiando el Real Decreto para ver exactamente qué es lo que significa. Les adelanto desde ya que no sé muy bien qué es lo que significa, o sea, habrá que estudiarlo sosegadamente, ver exactamente cuál es el desarrollo reglamentario que tiene, pero a partir de ahí, si alguien quiere conocer mi opinión particular sobre el extremo, estaré encantado de dárselo en privado, una vez que no esté el micrófono funcionando. Ya si quieren hablamos del tema. Lo que decía antes, es un auténtico placer estar aquí y tenemos 2 horas de tiempo en el que me encantaría que hubiera multitud de interrupciones. Es decir, agradezco muchísimo la presentación, pero al fin y al cabo soy un profesional de los recursos humanos como todos los que estamos aquí, en ciernes o muy consagrados, como algunos compañeros de Vodafone que tengo el gusto de ver en estos momentos. Y sinceramente me encantaría que me interrumpieran, me pararan, lo que queráis. Estoy sinceramente a vuestra disposición para todo lo que pueda ayudar. Ahí pone marketing interno de recursos humanos en empresas multinacionales y el caso Vodafone. Puestos a analizar y a ver exactamente pues, la presentación que quería hacer ahí, quisiera empezar por una cosa que acabo de leer. Cuando venía para acá, en el hall de entrada, hay unos pequeños expositores, que no sé si habéis visto, con pequeños muñequitos, con una serie de frases lapidarias, y hay una que me ha encantado y es: la transparencia es un valor que siempre cotiza al alza. Pues de eso va básicamente mi presentación. Es decir, si avanzo una, y para empezar por el final, de lo que vamos a hablar es básicamente de esto. Si alguien tiene prisa, puede irse después de leer esto, porque básicamente de lo que vamos a hablar es esto. Pues ¿de qué vamos a hablar? Marketing interno y marketing externo. Pues la función de recursos humanos ha evolucionado muchísimo, muchísimo más en los últimos tiempos, de ser una función eminentemente administrativa, en lo que fundamental era la concepción de nómina y el establecimiento y el mantenimiento de unos sistemas de orden del trabajo, hasta la consideración del trabajador como un recurso estratégico, de tal importancia que antes criterios que no se tenían en cuenta, tales como participación, creatividad, responsabilidad, compromiso, tienen una importancia capital a la hora de intentar conseguir los objetivos empresariales. Y el marketing, como una filosofía de gestión y un conjunto de técnicas específicas, básicamente es una herramienta fundamental y ha ampliado muchísimo su campo de actividad hasta llegar también al área de los recursos humanos, ¿no? El principio básico, como bien pongo ahí, es muy simple. Es decir, hay un nuevo cliente,
aparte del externo, el interno, el propio trabajador, en el cual hay que vender, hay que hacerle asumir políticas, ideas, culturas, prácticas, proyectos, etcétera, etcétera. Pero es que, además, y decíamos antes de la transparencia, no puede haber un marketing interno que no sea coherente con el externo. Es decir, tiene que estar absolutamente alineado con las políticas de negocio que tiene la compañía, tiene que estar absolutamente alineado con el ADN específico que tiene una compañía. ¿Y qué es lo que consigue el marketing interno básicamente? Pues permite a la empresa conseguir una plantilla integrada y motivada que genere una buena calidad interna y que permita a su vez proyectar hacia el exterior la máxima calidad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esto es de lo que hemos venido a hablar. Ahora, las 40 y tantas slides siguientes es básicamente cómo vamos a aplicar todo esto o cómo hemos aplicado todo esto en una empresa que se llama Vodafone. Y poco más, una empresa además que es bastante joven, ¿no? Pero para empezar por el principio, esto es de lo que vamos a hablar básicamente, los 4 puntos fundamentales. ¿Cuál es la experiencia de Vodafone? El modelo tradicional al modelo existente, recursos humanos y el ADN de la empresa, marketing interno y externo como dos caras de la misma moneda, y las conclusiones, ¿no? Decíamos Vodafone, pues ¿qué es Vodafone? Pues Vodafone es una compañía que, por empezar por el nombre, su nombre es bien sencillo, viene de Voice and Data Communication, es decir, comunicación de voz y de datos, que tiene un objetivo muy claro: ser líder en comunicaciones en un mundo cada día mucho más conectado. Y es algo que parece simple, pero realmente es tremendamente complejo y cambiante. ¿Por qué? Pues porque Vodafone ahora mismo tiene una presencia en 30 países, tiene acuerdos con otros 40 a lo largo de los 5 continentes y tiene aproximadamente unos 359 millones de clientes proporcionales. ¿Por qué decimos proporcionales? Porque, por ponerles un ejemplo, si poseemos la mitad de una empresa que tiene 100 millones de clientes, computamos solo y exclusivamente 50. ¿De acuerdo? En el mundo, pues ¿qué es lo que es? Es líder mundial en servicios móviles, como decíamos antes, tiene 360 millones de clientes, 85.000 empleados en todo el mundo y una EBITDA de 14.735 millones de libras, con unos ingresos totales de 44,5 millones. Es la compañía multinacional de telecomunicaciones más grande del mundo. China Mobile es más grande que nosotros, pero no es multinacional, opera solo y exclusivamente en un mercado. En España, pues en España ha tenido una historia corta pero exitosa. Tenemos 18 años de historia nada más, desde que se consiguió el consorcio Airtel, Sistelcom, Reditel conseguir la segunda licencia de telefonía móvil. Recordemos que hasta aquella época España era un monopolio, donde funcionaba una pequeña compañía llamada Telefónica, tremendamente exitosa. Y a partir de ahí, pues la historia de Vodafone ha ido, de Airtel al principio y de Vodafone después, ha sido una auténtica carrera porque batir a una compañía tan sumamente potente, tan sumamente bien gestionada como Telefónica en su propia casa ha sido algo tremendamente complicado, hasta alcanzar hoy los 18 millones de clientes casi que tenemos. Por eso lo veremos más adelante. Hitos fundamentales que nos encontramos en la historia de Vodafone. En primer lugar, la consecución de la licencia fue ya de por sí un hito absolutamente tremendo. A partir de ahí, pasar desde esa fecha a 18 millones de clientes en un mercado móvil puede parecer tremendamente agresivo. Lo es. Si tenemos en cuenta además los cambios y vaivenes que ha sufrido este mercado, pues es todavía, creo, más valioso. Por poner un ejemplo, hasta hace aproximadamente unos 4 años Vodafone era una compañía exclusivamente móvil. El ADN de la compañía decía: creemos en el poder del móvil, we believe in the power of mobile. Al año siguiente Vodafone empezó a comprar compañías de fijo en todo el mundo. En España se compró Tele2, que ahora mismo está operando como una compañía de fijo dentro de Vodafone. Bueno, hablamos solo y exclusivamente de comunicaciones. Pensemos en el impacto que en todas las comunicaciones han tenido fenómenos y programas como Skype, como Facebook, como LinkedIn, y cómo han detraído de ese sector de las comunicaciones pequeños trozos o grandes trozos en muchísimos casos. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el WhatsApp estas navidades han hecho disminuir el mercado de SMS en un 50%. Pensemos en los altibajos que puede tener este tipo de negocio por un programa de ordenador, simplemente. O no se vayan todavía, que aún hay más. Éramos una compañía de comunicaciones, pero en un momento determinado, hace 2 años, empezamos a manejar un negocio de televisión, Vodafone TV.
que ahora mismo pues, produce una oferta combinada de fijo, de móvil y de televisión. Es decir, han sido unos años tremendamente intensos en los que si ha habido una auténtica constante ha sido el cambio. No ha habido otra. Los modelos de negocio no duraban 2 años y si llegaban a uno siquiera. Es decir, una historia absolutamente movida y que nos ha servido a la vez para catalizar muy bien todos los temas de marketing externo y de marketing interno. En España, como decíamos antes, tenemos 17.653.000 clientes, con un número de clientes en ADSL de 845.000 y 4.340 empleados. Además, me he traído las últimas cifras de negocio que salieron publicadas el jueves pasado. Me traje la nota de prensa y las he querido poner aquí porque creo sinceramente que son tremendamente indicativas de cuál es el devenir y cuál es el desarrollo de la compañía. Los ingresos por servicios en el trimestre han descendido un 8,9% por la caída de precios en la voz móvil. Pensemos una cosa, pensemos que en el negocio de las telecomunicaciones ha sido el único negocio que de manera constante ha visto cómo sus precios bajaban del orden de un 10 a un 15% de año en año. La luz no ha bajado, la gasolina creo que tampoco ha bajado, pero en cambio todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones móviles sí ha bajado, tanto en voz como en datos, como en lo que queráis pensar. Los ingresos por servicios de datos móviles y telefonía fija crecen con fuerza en el trimestre. En datos móviles aumentan un 26,7%, impulsados por el crecimiento de Internet móvil, que realmente es lo que está demostrando ser el filón del futuro para el negocio de las telecomunicaciones, en un 93%. Y en telefonía fija han aumentado un 13%. Ojo, una compañía exclusivamente móvil, que lleva el móvil metido hasta en su propio nombre, ahora mismo está compitiendo también dentro del mercado de fijo y creciendo. La cartera de clientes de telefonía móvil ha crecido en 133.000, hasta alcanzar los 17.600.000 de los que hablábamos antes. Y la base de clientes de ADSL aumenta en 15.000. Pero aún así vemos que los ingresos que tienen que ver con la voz han bajado un 9%, lo que resulta francamente muy indicativo. ¿Cómo está estructurada la compañía en este momento? Pues es una estructura bastante clásica. Actualmente todos conocíamos a Paco Román, ejecutivo de la compañía y uno de los primeros ejecutivos dentro del mercado español. Ahora mismo es el presidente de la compañía con esas áreas y hemos recibido hace aproximadamente un año un nuevo CEO, una persona sudafricana, Shamil Yusuf, 38 años. Para que nos hagamos una idea del perfil del directivo y el perfil de la compañía, es un hombre que empezó a trabajar a los 9 años, a los 18 había fundado 3 empresas, a los 24 era CEO de 3 empresas y a los 28 era el CEO de la primera compañía de comunicaciones que operaba en el sur de África. Llevaba Sudáfrica, Mozambique, Kenia, Namibia, etc. Ese es el ritmo y ese es el perfil de gente que esperamos. Esa pequeña unidad que hay justo a la izquierda del CEO es Recursos Humanos y Organización, y ahí es donde me encuadro yo. Pedro Díaz es el director de Recursos Humanos General de todo Vodafone, y yo, lo veremos más adelante, pues me encuadro en el área de tecnología y operaciones. Operaciones es un área que nació hace aproximadamente unos 2 años y que se responsabiliza de todas las operaciones y de todas las políticas y procesos en la compañía que son cross-funcionales. Es decir, una compañía como Vodafone, con un crecimiento tan rápido, tiende a organizarse mediante silos. A partir de ahí, hace falta en un momento determinado alguien que monitorice que todas las operaciones críticas de la compañía que pasan por distintos departamentos sean llevadas a buen fin. También necesitan soporte de recursos humanos y es básicamente lo que también nos dedicamos en mi área. La impronta de Vodafone en España es que estamos presentes en todas las regiones, como no podía ser de otra manera. Hay una presencia muy clara en Madrid, aproximadamente unos 2.800 profesionales radican aquí, pero tenemos, como no, gente que se dedica al mantenimiento de la red y gente de las unidades comerciales repartidas pues, por toda la geografía española, incluida Canarias. Hay algo que no se refleja en este mapa, y es que cada vez, de manera más creciente, estamos asistiendo a cómo la organización española está pasando a ser denominada Iberia. Es decir, cada día tenemos muchísimos más proyectos comunes, muchísimas más políticas comunes, muchísimos más proyectos y líneas de negocio en común con nuestros vecinos portugueses, que básicamente nos da una pista sobre qué es lo que va a pasar en el futuro de la compañía, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues como decíamos antes, nuestro modelo
de móvil era mirando en esta gráfica, el eje de abscisas y el eje de ordenadas, éramos tremendamente móviles y pero con un ancho de banda tremendamente pequeño. ¿Hacia dónde va el negocio? Pues el negocio va a tirar, hacia seguir siendo móviles, pero con un ancho de banda cada vez muchísimo más grande. Es decir, pasamos del Vodafone ADSL, de la televisión y del fijo a irnos cada vez más a dar servicios de comunicaciones de altísima potencia. Primicia mundial, dentro de nada se va a celebrar el World Mobile Congress y allí vamos a hacer una prueba en la que vamos a demostrar que ya es posible dar más ancho de banda sin necesidad de un cable que la que actualmente puede dar cualquier cable. Es decir, las líneas de LTE actualmente pueden dar aproximadamente unos 100 megas por segundo, cosa que de momento no ha conseguido ningún cable. El futuro va por ahí y hacia ahí es donde queremos irnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Venga, hay premio para el primero que pregunte. Un fantástico iPhone. Adelante. También es verdad que la cantidad de clientes que ha ido creciendo año a año ha sido mayor que ese tipo de negocio, porque es estable ese tipo de clientes. Y coches no van a crecer 10-15% de usuarios al año, ni tampoco la electricidad, ni esto. Y tampoco, también desde el punto de vista, es que las tecnologías están abriendo nuevos negocios, que también están interesando. Entonces también nos da beneficio desde el punto de vista. Quería simplemente anotar eso, es decir, me parece un poco como justificar los precios que tenéis, las pequeñas bajadas que hacéis, cuando en realidad tampoco estáis bajando tanto. Tenéis competidores que han entrado Yoigo, o realidades virtuales, pero está haciendo un poco de daño, ¿no? Pero en realidad es lo normal lo que está pasando en trabajadores. Pues eso. Sí y no. Sí, porque me parece muy buena pregunta, desde luego lo es. Y no porque, permíteme, tú me ponías un ejemplo, me ponías el ejemplo de la electricidad, ¿vale? ¿Cada cuánto ha cambiado el cable de teléfono que llega hasta tu casa? El cable de teléfono sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces has cambiado de red móvil en los últimos 10 años? Empezaste, si tenías móvil hace 10 años, con una red que se llamaba GSM, luego pasaste a una red que se llamaba, en el mejor de los casos, 3G, si eras de Vodafone seguro que pasaste a 3G, luego va a haber otra que se llama HSDPA y yo te acabo de anunciar una cuarta que se llama LTE. Eso quiere decir que toda la red de antenas, las 20.000 antenas que tiene la compañía ahora mismo, todos los sistemas han cambiado. Eso necesita de una inversión brutal, cosa que tu operador eléctrico no ha sufrido. Te voy a poner otro ejemplo más, ¿vale? ¿Cuántos cables de la luz llegan hasta tu casa? ¿Uno o llega uno por Iberdrola, otro por Endesa? Llega uno, ¿verdad? Las redes son una de Vodafone, otra de Orange, otra de Telefónica y los virtuales que nos la alquilan a nosotros, a precio fijado. Es decir, entiendo perfectamente el argumento, pero también hay contraargumentos. Muchísimas gracias. Me parecen injustificados porque es cierto, lo que han cambiado son los protocolos. Las antenas siguen siendo las mismas, no, porque la frecuencia sigue siendo la misma. No, han cambiado las antenas también. Porque tendrán que ser mejores, pero es igual que en la luz también tiene sus protocolos de comunicación para que las cosas vayan bien y también lo cambian. El protocolo de la luz cambia. El protocolo de la luz cambia, pero no cambia el cable de la luz. Y la antena sí ha cambiado. Una antena 3G no puede dar una señal GSM o LTE. Igual que vosotros cambiéis la señal en los sistemas que reciben la señal para procesar la información, las compañías eléctricas también cambian esos sistemas. Porque todas las centrales se comunican y tienen información. Y es igual, también han tenido que tirar fibra óptica por todos sus canales para poder mejorar la comunicación que tiene. ¿Ellos o nosotros? Ellos. Vale. Entonces, ¿el argumento cuál es? El argumento es que quería decirte que no me vale esa justificación que acabas de dar comparando con la luz, porque yo entiendo que hay cambios en las dos compañías.
Hay cambios en las dos compañías, pero el volumen de inversión que necesita una compañía de telecomunicaciones para seguir compitiendo en el mercado es muchísimo más alto que el volumen de inversión que necesita, por ejemplo, una compañía eléctrica. Vale, ahí te doy toda la razón, estoy de acuerdo. Otra cosa, hay una Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones que también hace una serie de recomendaciones tremendamente, ¿cómo decirlos?, vehementes para la reducción de costes que no hay en otro tipo de mercados. Es decir, el negocio de la telefonía con 17 millones de clientes es un negocio, entre comillas, tremendamente fácil para implementar por parte de quien sea determinadas reducciones de coste y de imputación a la compañía, que curiosamente no se han producido en otro tipo de empresas. No quiero decir nada más. La inversión va a continuar, es decir, seguimos reduciendo el precio, siguen cayendo los ingresos, pero el nivel de inversión de las compañías de telecomunicaciones sigue siendo tan alto. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo Telefónica, teniendo una red propia de cable, está mutando toda su red y está llegando cada día a más casas con fibra de vidrio, lo que genera una inversión tremendamente brutal también. Cosa que otros operadores, pues por ejemplo, no podemos hacer, porque no podemos llegar hasta ahí. Más preguntas, que por favor, tan interesantes como estas. ¿No? Pues seguimos. Modelo tradicional al modelo existente. Recursos humanos y el ADN de la compañía. Recursos humanos y marketing interno. ¿Qué es lo que pasaba con recursos humanos antes? Por lo que veíamos al principio. Había una economía basada en una producción, a más producción, más beneficio, porque además partimos de la base de que existe siempre una demanda insatisfecha. Es decir, cuanto más produzcas, eres capaz de seguir vendiendo. Y esto es algo que ahora mismo está pasando en países emergentes, tipo China, India, etcétera. Recursos humanos tenía en ese momento una concepción eminentemente administrativa, es decir, lo fundamental era confeccionas nómina, mantienes unos sistemas de control empresarial y el resultado esperado del trabajo, de lo que esperabas de los empleados, era muy taylorista, era básicamente producción, producción, producción. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? La economía se basa, queramos o no, en el conocimiento. No solo cuenta ya la producción, cuenta también la innovación, cuenta el nivel de compromiso, cuenta el nivel de servicio, cuenta la calidad y cuenta la atención. Y a partir de ahí, recursos humanos tienen ante sí un nuevo desafío, y es que tiene que gestionar a un trabajador como si fuera un recurso estratégico. Un recurso estratégico tal que sin su participación, creatividad o entusiasmo es tremendamente difícil llevar a desarrollo la compañía y tener una ventaja competitiva. Y el resultado esperado del trabajo ya no es una concepción taylorista, es básicamente ser excelente, porque la excelencia es un valor competitivo que te permite llegar al mercado con más garantía de éxito que tus competidores. Y esto ha supuesto, como no, una transformación en recursos humanos. El modelo tradicional de recursos humanos, que es el que vemos en esa parte de ahí, era un 5% focalizado a la estrategia, un 25% a la performance, es decir, al rendimiento, y un 70% de su trabajo iba directamente focalizado a transacciones con poco o bajo valor añadido. A partir de ahí sufrimos una transformación y básicamente lo que tenemos es que nos focalizamos un 20% en la estrategia, seguimos muy focalizados en el performance, pero las transacciones varían fundamentalmente. Es decir, que se crea una nueva estructura dentro de los recursos humanos, una estructura en la que surgen dos nuevas categorías. Por un lado, los centros de excelencia y los business partners. Business partners que, por seguir con el ejemplo, y dentro de Vodafone, son esas personas que están directamente imbricadas en el negocio y que se dedican a dar soporte al negocio de manera muy directa. Mi posición ahora mismo dentro de Vodafone pues sería como HR Business Partner de las dos áreas de negocio. Hay una dirección de recursos humanos, hay una serie de centros de excelencia. Los HR Business Partner, cuando necesitan algo de sus contrapartes, van aquí, y una serie de tareas repetitivas que cada día más se van acumulando en los Shared Service Centers o áreas de servicios de recursos humanos. ¿Por qué viene a colación esto? Pues porque básicamente hay una nueva función dentro de los recursos humanos. Tenemos que implementar las estrategias y las prácticas en líneas con las necesidades de cada área y desde dentro de cada área.
Es decir, tenemos que detectar las necesidades del cliente y encauzarlas hacia las soluciones de recursos humanos sin impacto ninguno en la eficacia. Y aparte ser un punto de contacto único entre el negocio y la estrategia de recursos humanos. Y aquí el quid de la cuestión, es decir, estaréis pensando, hoy, mira, nos hemos desviado del tema. No. El HR Business Partner ahora mismo y recursos humanos, donde se implementa esa dualidad entre marketing interno y marketing externo, entre el ADN de la compañía y cómo trata a sus empleados, es exactamente ahí, en ese punto de contacto único que se produce dentro de las áreas de Business Partner. ¿Cómo funciona en Vodafone España? Pues actualmente existe uno asignado a cada área, actualmente somos más de 20. Hay uno por cada área, pero es que además formamos equipos, es decir, hay equipos de HR Business Partners que nos focalizamos en cada una de las áreas fundamentales de negocio. Y forman parte además de los comités de cada una de las áreas. Curiosamente, el trabajo es absolutamente pegado al cliente y se tiene más relación con tu cliente interno que con tu propio área de recursos humanos. Se pasa además, como veíamos antes, un cambio en la función desde ser básicamente un departamento de personal a ser un partner estratégico dentro del devenir de la compañía. Si nos vamos a la estrategia de la compañía, esta es la estrategia de Vodafone que se publicó hace aproximadamente unos 2 años. Este es el punto de partida de cualquier política de marketing interno que se pueda dar dentro de la compañía. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo fundamental no podía ser más crematístico. Queremos satisfacer mejor a nuestros accionistas que la competencia. Punto número 1. A partir de ahí se generan 3 ambiciones fundamentales. Por un lado, ser el número 1 en Total Telecom, definiendo como Total Telecom la comunicación fija y la comunicación móvil. Ser el número 1 en datos móviles, es decir, no operar solo y exclusivamente en el mercado de voz, irnos también al mercado de datos móviles. Y por otro lado, ser el número 1 también en dar servicio a empresas. Es decir, Vodafone es una compañía que trata solo y exclusivamente con particulares. Cada día más lo que tenemos un producto específico, Oficina Vodafone, para permitir a las compañías que se desliguen del fijo y tengan todas sus comunicaciones vía móvil. A partir de ahí la estrategia era tremendamente sencilla, 4 puntos fundamentales. Por un lado, conseguir la excelencia operativa. Por otro lado, generar oportunidades de crecimiento en los mercados en los que ya estábamos operando. A partir de ahí, desarrollar los mercados emergentes, por ejemplo, la India. Para que nos hagamos una idea, el crecimiento del mercado español durante los últimos 17 años ha sido aproximadamente de media 1 millón de clientes al año. En la India se crece 1 millón de clientes cada 3 semanas. Es así, o sea, tú despliegas red y cuando despliegas red automáticamente pues generas 1 millón de clientes. Y sobre todo, pues optimizar todo lo que teníamos hasta ese momento, la capitalización de todas nuestras inversiones. Había además tres impactos fundamentales de esta estrategia en lo que era la organización, que son los vales que tenemos aquí delante. En primer lugar, queremos a gente que esté absolutamente obsesionada con una cultura de servicio al cliente. Por otro lado, queríamos que fuera gente absolutamente ambiciosa a la hora de ser innovadores, operando en un mercado como el nuestro. Y al mismo tiempo necesitábamos que fuera gente que operara en un mercado en el que las telecomunicaciones iban a ser un todo ya, como decíamos antes, fijo, móvil o de cualquier manera posible. Es decir, esta es la estrategia. Esta es la estrategia que nosotros tenemos que convertir en una filosofía de marketing externo y que a su vez nos sirva para tener una filosofía de marketing interno. A partir de ahí, pues, ambición había, pero como muy bien decía nuestro consejero delegado en aquella época, Vodafone ha demostrado que incluso las compañías tremendamente grandes pueden ser admiradas por sus clientes, y eso dio con la tecla, es decir, exactamente qué es lo que estábamos buscando cuando los clientes venían a Vodafone, ¿no? Pues los que buscábamos de ellos era admiración. Porque ¿qué tienen en común esas 3 empresas que hay ahí abajo? Tanto la NASA como Starbucks como Apple. Son admiradas. ¿Qué hace mejor un producto tipo iPhone? ¿Cuántos tienen HTC aquí en la sala, por favor? ¿Da mejor servicio que Apple? ¿Da mejor, alguna funcionalidad distinta que Apple? No somos talibanes, somos los de antes. Buscamos talibanismo también, por haber dicho ahí, ¿no?
Apple está mucho más fidelizado, creo. ¿Por qué? Porque vende, no sé, es un vendedor más. Pero ¿por qué se genera esa fidelización a Apple? Apple ahora mismo, o sea, quien hubiera invertido hace 10 años, ¿cuánto era? 400 euros en Apple, tendría ahora 40.000 euros. O sea, hace 10 años, o sea, eso no es nada, eso es antes de ayer. O sea, ¿qué ha hecho una compañía como Apple o una figura como Steve Jobs ser así de tener ese éxito comercial? ¿Es la fiabilidad? ¿Es más fiable que HTC? No. O sea, tienen más funcionalidades. El HTC Market tiene 75.000 programas gratis y iTunes Store tiene bastantes menos y hay que pagar por la mayoría. ¿Qué hace que sea distinta? ¿Qué genera esa admiración? Esa admiración que luego se genera en un valor de acción tan tremendamente brutal como acabamos de decir. ¿O por qué la gente va a Starbucks a tomar un café? ¿O qué ha hecho de la NASA ahora mismo ser pues, la agencia científicamente más respetada del mundo mundial? Esa admiración, porque esa admiración es rentable, curiosamente. ¿Cómo conseguimos esa admiración? Pues Vodafone lo tuvo claro en su día. Creó 4 wallets y dijo, mira, vamos a ver, para que nosotros consigamos esa admiración como empresa, tenemos que demostrar que estamos absolutamente obsesionados con nuestros clientes, que nos encanta la innovación, que estamos hambrientos de innovar cada día en cosas nuevas, ya sea en servicios, ya sea en velocidad de transmisión, que somos ambiciosos, que somos competitivos y que además somos una sola compañía que tiene raíces locales. Es decir, estamos hablando de una compañía con 60 y tantos mil empleados, como veíamos antes, en 30 países distintos, pero con solo 20 años de historia, mal contados. Tenemos que ser una sola compañía con una sola marca que se llama Vodafone y que tiene que llegar a todos los clientes de la misma manera. Tenemos que ser esos 4 wallets y para conseguir esos 4 wallets tenemos que cambiar nuestro ADN interno y ser rápidos, ser simples y ser confiables. Atención, que ya tenemos la base del marketing interno de Vodafone, que viene directamente de lo que veíamos antes, que es la estrategia de la compañía. El marketing externo y el marketing interno de Vodafone surgen de aquí, que una vez verbalizado se convierte en estos 7 puntos. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que te das cuenta que el marketing interno de recursos humanos y el marketing externo de tu compañía son 2 caras de la misma moneda, o al menos tienen que serlo. Lo que veíamos antes y cuando empezaba mi intervención, lo que la transparencia es un valor en alza, qué mejor manera de transparencia hay de que haya una coherencia total entre lo que tú quieres respecto a tus clientes y lo que quieres conseguir respecto a tus empleados. Articulamos todo ello en un principio muy simple. Esto lo vamos a llamar de Vodafone Way. Es decir, ¿y qué es de Vodafone Way? Pues básicamente el ADN interno de Vodafone. El ADN interno de Vodafone que se sustenta en los 7 puntos que veíamos antes. Nada más. ¿Qué queremos conseguir? Pues básicamente eso. Queremos conseguir que todos los empleados de Vodafone conozcan, sientan y manifiesten los comportamientos asociados a The Vodafone Way. Es decir, estos comportamientos, algo tan sumamente tangible como un comportamiento de un empleado, que surge de la estrategia de la compañía, es lo que quieres conseguir. Y no solamente para tus empleados de base, lo quieres para toda la compañía, pero de una manera absolutamente tangible, touchable. Es decir, de aquí van a surgir cosas tan sumamente prácticas como la evaluación del desempeño que luego va a tener un impacto directo en la revisión salarial de todos los empleados de Vodafone. Ojo, la revisión salarial de los empleados de Vodafone se basa directamente en esos 7 puntos estratégicos que veíamos. A partir de ahí se va a hacer la evaluación de potencial de Vodafone, es decir, la capacidad que tiene un empleado de Vodafone para tener una posición de nivel superior va directamente linkada a los 7 puntos que hemos visto antes. Es tangible, es real. ¿Y por qué utilizamos el marketing interno de recursos humanos? Pues hay bastantes razones, pero las fundamentales están ahí. Por un lado, lo utilizas como un elemento clave para conseguir los objetivos empresariales. Por otro lado, imbuyes los valores críticos de tu compañía dentro de los empleados de Vodafone, en evaluación del desempeño, evaluación del potencial, criterios salariales, comunicación pública, etcétera, etcétera. Transmites los principales mensajes a la organización, a tus clientes internos y también externos. Ojo,
Involucras a los equipos en las actividades e iniciativas de la compañía. Es decir, The Vodafone Way es algo vivo que no es responsabilidad solo y exclusivamente de los mandos de la compañía. Desarrollar The Vodafone Way y que llegue a todas las capas de los empleados es responsabilidad también de los empleados de Vodafone. Es decir, ellos mismos participan en el desarrollo de ese marketing interno. Se refuerzan las bases de la cultura y se facilitan la consecución de los objetivos y la relación de los equipos entre sí. Antes hacía mención al crecimiento por silos, es decir, en empresas tremendamente agresivas y con competidores muy grandes es tremendamente fácil que la compañía crezca muy focalizada a conseguir objetivos y los equipos pues tengan una especie de, ¿cómo se dice?, anteojeras que solamente te permiten ver hacia adelante. Que exista una cultura común entre toda la compañía facilita que esas anteojeras se caigan y que la gente se identifique con el de al lado, se mezcle con el de al lado y trabaje con el de al lado. Es un efecto benéfico fantástico para recursos humanos de que exista un marketing interno. Porque básicamente, ¿de qué se trata? Lo que se quiere conseguir por un lado es concienciar, conculcar y transmitir la importancia de los valores de Vodafone, informar, participar y sobre todo conseguir una imagen interna y externa. Es más, bueno, está ahí, ahora lo enseño. Este es el cartel que se puede encontrar en todos los centros de Vodafone de todo el mundo. Lo llamamos el Living de Vodafone Way y recoge básicamente los 7 principios que veíamos antes y que surgían de la estrategia de Vodafone en aquel momento, ¿no? Se trataba de, por un lado, de customer offsets, de exceder las expectativas de nuestros clientes, de ser ambiciosos y competitivos, de tener una ambición y un hambre de innovación brutal, de ser una compañía una compañía global pero con raíces locales y sobre todo de llegar a nuestros clientes con esa velocidad, con esa confianza y con esa confianza. Perdón. Y a partir de ahí, para hacerlo todavía mucho más tangible, lo que hicimos es asignarles directamente comportamientos. Es decir, tenemos que nuestra imagen, y vuelvo otra vez para atrás, para que volvamos a ver la ligazón. Desde la estrategia de la compañía, esos 7 bullets, identificamos una serie de comportamientos que todos los empleados de Vodafone tienen que tener. Comportamiento positivo y a su vez comportamiento negativo. Es decir, decimos lo que hacemos y al mismo tiempo decimos lo que no hacemos. Y esto es tremendamente claro y tremendamente fácil a la hora de elaborar, pues, por ejemplo, un performance dialogue, una evaluación del rendimiento de tu equipo. Si estos son los factores, sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, automáticamente estoy llevando la estrategia de la compañía a la realidad. Tanto en lo uno como lo otro, es decir, los valores que tienen que tener en nuestro trabajo hasta la manera en que llegamos a nuestros clientes. Es decir, también se recogen aquí comportamientos positivos y comportamientos negativos. La evaluación del desempeño, como decíamos antes, y el plan de desarrollo se basan, además, en The Vodafone Way. Es decir, nos encontramos con que los planes de desarrollo de la gente, los cursos que hacen, etcétera, me he traído un ejemplo de un pantallazo. Tú tienes tu evaluación del desempeño arriba y tu plan de desarrollo en base a los 7 principios fundamentales. Y te das cuenta de que en un momento determinado necesitas desarrollar un poco más eso que te falta en Ambitious and Competitive. Tienes la descripción del elemento, los tips de desarrollo de la Development Guide y vas a encontrar tanto cursos online como encuestas de evaluación, acciones de autodesarrollo, acciones de chequeo, acciones experienciales en el día a día y acciones de control desde el primer momento, en el momento en el que tú dices, oye, mira, yo quiero desarrollar ahora mismo mi capacidad de ser ambitious and competitive. Volvemos otra vez, desde la estrategia a la realidad. Y de llevar la estrategia a esa realidad, a ese marketing externo directamente, esa filosofía de compañía, a tu marketing interno, genera una serie de beneficios brutales. Por un lado, la confianza. Por otro lado, genera beneficios además colaterales tremendos. Mejora la gestión de riesgos, satisfaces a tus stakeholders claves. Sirve de fuente para nueva innovación de la compañía. Es decir, en el momento en el que tú dejas espacios para que sean los propios empleados los que generen acciones que vayan a favor de ese marketing interno, automáticamente surgen ideas nuevas. Se rompen las orejeras, la gente empieza a compartir acciones o best practice de unas unidades a otras. Empiezas a ser más eficiente en costes y en operativa, proteges y mejoras la imagen de marca y tu reputación, atraes a personal con más talento. Es decir, es un círculo virtuoso que básicamente lo único que generan son ventajas competitivas para tu compañía, pero ventajas competitivas reales.
Y ahí está la opinión de los empleados en dos puntos fundamentales. Por un lado, en el comportamiento ético de la compañía y por otro lado, en la compañía como compañía socialmente responsable. ¿Por qué he traído exactamente estos dos indicadores que han decaído, uno de ellos un poquito durante este año? Porque porque se ve directamente el impacto de una acción externa dentro del colectivo de empleados de Vodafone. Y los indicadores, como se ha visto durante los últimos años, no han hecho otra cosa que no sea crecer, desde 75 a rangos de 90. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Todos los años Vodafone tiene una People Survey, una evaluación del clima laboral. Evaluación del clima laboral que de manera reiterada pues, nos ha ayudado a ganar esos premios que aparecen ahí abajo, el Top Employers, el Best Workplaces y el ranking de las empresas más deseadas del año 2010. De ahí surgen una serie de acciones que yo he hecho un copy-paste directamente del último informe de sostenibilidad que se publicó hace unos meses. Quería enseñar básicamente las acciones concretas que se han adoptado como Vodafone como compromisos de compañía, que salen directamente de lo que dicen nuestros empleados respecto a la implantación de lo que hemos visto antes. Incrementar la contratación e integración de empleados con discapacidad. Perdón. Incrementar el desarrollo de la cultura del liderazgo en prevención, Absolute Rules. Promover el desarrollo interno de servicios de salud online. Incrementar el número de mujeres en posiciones directivas. Aunque Vodafone tiene aproximadamente un 40% de mujeres en posiciones directivas, lo que nos hace ser una de las pocas compañías en España en alcanzar ese grado. Y ojo, curiosamente somos la compañía de Vodafone con mayor porcentaje de mujeres directivas, en todos los niveles, ya sea a nivel de manager, nivel de director o de director general. Implantar en la compañía una cultura de reconocimiento a la contribución individual, fomentar las capacidades de los mandos en la gestión del talento y desarrollar nuevas iniciativas de voluntariado corporativo. Pues esto es compromisos reales, compromisos reales. Entonces, al fin y al cabo, la gran pregunta es, ¿el marketing es de recursos humanos o de los valores de la organización? ¿Qué opináis? Si esa deducción desde tu impronta de negocio, tu filosofía de negocio, tu objetivo empresarial, hasta qué es lo que esperas exactamente de los empleados, todo el marketing interno que estés haciendo es la otra cara de la moneda de tu marketing externo, si está bien hecho. Veíamos antes que la transparencia es un valor que siempre cotiza al alza. Esta es la transparencia a la que yo hacía mención. Es decir, la cara interna y la cara externa de Vodafone, su marketing interno y su marketing externo son absolutamente coherentes. No hay trampa ni cartón, es más de lo mismo. Más de lo mismo, pero en un lenguaje, si queréis, distinto. Vamos a ver un ejemplo. Es decir, hemos visto antes que había una función de marketing externa y una función de marketing interna, y que relaciona directamente a tu cliente y a tus empleados. Pero es que además tienes una imagen externa que se puede tener de Vodafone como compañía, una imagen interna que pueden tener tus empleados y además un perfil corporativo, que es el que hemos visto antes, que es exactamente lo que quiere ser Vodafone. Y me he traído un ejemplo a colación para que se vea exactamente cuál es nuestro marketing interno y qué relación tiene con el marketing externo. Estuve pensando a ver qué podía traer donde se viera, qué política de recursos humanos puede ejemplificar bien esa dualidad, ¿no? Y creo que la mejor es la estrategia de captación de Vodafone. Es decir, cómo captamos talento, cómo el departamento de recursos humanos lleva la marca Vodafone fuera, cómo hace ese marketing interno, externo, para atraer y retener gente en Vodafone. Y me traigo unas slides pues para enseñarlo. ¿Dónde confluyen ambos? Pues en nuestra estrategia de Employer Branding. Employer Branding no es una estrategia de a más a más. Ahora mismo estamos compitiendo cada vez en un mercado muchísimo más duro en cuanto a talento se refiere. No implica absolutamente nada que estemos en tiempos de crisis. El talento de por sí es escaso y conseguir talento es muy difícil. ¿Qué ocurre? Pues que desde el Vodafone Way, ese Speed, Simplicity and Trust, tú construyes una esencia que a su vez genera una personalidad que te permite hacer una diferenciación que luego llevas a marca. Y utilizas todos los canales para comunicarle a ese talento que hay en el mercado que esta es mi esencia, esta es mi marca, esto es lo que quiere y esto es lo que busca Vodafone. Porque básicamente, ¿qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos que el candidato, cuando vea a Vodafone, en primer lugar le resulte familiar. Y después de resultarle familiar, tener un impacto lo suficientemente
¿cómo decirlo?, fuerte, como para que lo considere como una posible opción. Después de considerarlo como una opción, lo que queremos es que lo desee y además que aplique, que muestre interés por venir a trabajar con nosotros. Y cuando venga y le hagamos una propuesta, lo que queremos es que se incorpore. Y todo esto que parece tremendamente fácil es tremendamente complicado. Y se basa básicamente en la comunicación, en la capacidad que tengas de comunicar esa estrategia interna y externa a la hora de captar talento fuera de Vodafone. Y puestos a hacerlo, y lo comentábamos antes en la introducción, lo hacemos utilizando absolutamente todos los canales posibles. Atraemos por las redes sociales, atraemos en las mejores escuelas de negocios, por ejemplo esta. Felicidades además a la EOI porque ha conseguido situarse en el puesto número 21 en el mundo como una de las mejores escuelas de negocios, y eso es, tal y como están ahora mismo el ranking de escuelas de negocios en el mundo mundial, es un auténtico hito, así que muchísimas felicidades. Pero una vez que lo consigues, una vez que lo atraes, una vez que lo fichas, tienes que retenerlo. ¿Y cómo lo retienes? Pues llevando a la práctica todas las políticas que hemos visto antes y que estábamos viendo antes. Además, aparte de retenerlo, lo que hay que hacer con el talento, porque si no se agosta, se muere y se va, es desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollamos? Llevando a la práctica esa política de desarrollo que veíamos directamente linkada a los principios fundamentales de la cultura de Vodafone. Y eso básicamente es toda mi exposición. 45 slides y ya tenemos la primera pregunta. Te quería preguntar qué tipo de métricas utilizáis internamente para valorar que efectivamente los empleados están... Repito la pregunta. Quería preguntarte qué tipo de métricas utilizáis que sean objetivas para valorar que efectivamente los empleados están involucrados con la compañía. Si, por ejemplo, conocéis el número de empleados que internamente, o sea, que utilizan Vodafone como línea de teléfono, o tenéis algún otro indicador para saber el nivel de compromiso que tiene con la compañía. Muy buena pregunta. Ya me voy a poner de pie, con tu permiso. Es que antes me decía, ¿te vas a cruzar y tal? A ver, decíamos antes que Vodafone tiene una encuesta de satisfacción del empleado, ¿vale? Esa encuesta tiene 90 y tantas preguntas, 97 preguntas para ser exactamente. Y hay 3 índices fundamentales que se miden en Vodafone. Uno de ellos es el Engagement Index, el nivel de compromiso de los empleados de Vodafone, con preguntas tan sumamente directas como: ¿estoy satisfecho con mi trabajo en Vodafone? ¿Tengo intención de permanecer en Vodafone durante 3, 5, 7, toda mi vida? ¿Me siento identificado con los valores de Vodafone? Y todos los managers de Vodafone tienen el Engagement Index de su equipo como uno de las mediciones, que consta de unas 14 preguntas. El Manager Index, es decir, la opinión de cada miembro del equipo sobre mí como manager y cómo los estoy gestionando. Y el Collaboration Index, ¿vale?, que es cómo trabajamos en equipo. Es decir, tienes preguntas directamente focalizadas a medir el nivel de compromiso, cómo estoy siendo gestionado y cómo colaboro. Y este año, por primera vez, hemos utilizado otro. Hemos utilizado otro que viene a colación con una parte de tu pregunta, que se llama ENPS, Net Promoter Score. Es decir, para ser una empresa admirada, nos dimos cuenta de que era tremendamente importante que los propios empleados fueran promotores de la marca Vodafone. Es decir, medimos el nivel de satisfacción de los empleados respecto a la marca y a los servicios que reciben de Vodafone. Todos los empleados de Vodafone, por el mero hecho de serlo, tienen una línea de teléfono. Pero esa línea de teléfono puede tener caídas, o no puede tener caídas, o te han atendido mal en el servicio de telemarketing. Y eso también lo medimos, porque nos interesa mucho convertir a los empleados en promotores. Respondiendo a tu pregunta, cada manager de Vodafone lleva como un San Benito esos 4 índices, que salen de sus resultados y los resultados de su equipo. ¿Cómo está mi equipo de comprometido? ¿Cómo estoy operando yo como manager? ¿Cómo estoy trabajando en equipo? Y el nivel de promoción que hace mi equipo de los servicios que hace Vodafone. Y eso es absolutamente anónimo, trazable, y por ponerte un ejemplo muy claro, la política de desarrollo de Vodafone, es decir, la posibilidad que tienes tú de ascender o no ascender, depende directamente de esos índices. No puedes ascender en la compañía si tienes un Engagement Index, un nivel de compromiso de tu equipo bajo, o un Manager Index bajo. ¿El nivel de rotación de los empleados? Sí, voluntario o involuntario.
Pues vamos a ver, Vodafone ha mantenido la crisis sin ningún tipo de despido colectivo amplio y la rotación voluntaria en Vodafone es nefasta, es aproximadamente un 0,5%, que es insano. Que es insano porque no permite renovar la plantilla, tienes que ir a rotación forzada. Más preguntas, había otra por ahí. Hola, cuando has hablado de excelencia, ¿seguís hablando de excelencia tipo FQM o os basas en vuestros Todos, todos. Tenemos FQM, tenemos este señor, ha trabajado durante muchos años en los temas. Es que tenemos aquí en la sala, dentro de la audiencia, a uno de los directores de responsabilidad corporativa de Vodafone. Así que es un auténtico lujo. ¿Qué sello tenéis oro? ¿Eh? ¿Estáis certificados con sello oro? Tenemos el oro, ¿no? Ah. Sí. Tenemos el oro, muy bien. No, por política de grupo, Vodafone decide no entrar en el modelo FQM, sino seguir su propio modelo. Nada, perdón. No, lo que he tenido, he trabajado como director de calidad y director de responsabilidad corporativa hasta hace 3 años aproximadamente, que dejé. Yo fui de los del 0,5% que quiso salir voluntariamente por salud. Tenemos el premio a la excelencia Príncipe Felipe en calidad industrial y por decisión de compañía no entramos en FQM, no tenemos. Tuvimos sello oro siendo Airtel y además fuimos la segunda empresa de España que lo consiguió. Por decisión de grupo seguimos nuestro propio modelo de excelencia, no con FQM sino el propio de grupo. Y otra cosilla, cuando has hablado de responsabilidad social, ¿estáis certificados con la SG21, Forética o no estáis certificados? No, no estamos certificados. Vale, por curiosidad solo. No. Gracias. Es más, Vodafone sí lo que sí tiene, vamos a ver, muchos temas de responsabilidad social corporativa los, iba a decir, vehiculiza a través de la Fundación Vodafone. Tenemos nuestra propia fundación. ¿Cómo trasladáis toda esta política de recursos humanos a vuestros distribuidores para que estén imbuidos también de este proceso? Pues mira, por ponerte un ejemplo muy claro, la formación de Vodafone... Por los sitios, yo me he encontrado con casos, nosotros somos clientes de Vodafone y en ocasiones yo no he visto reflejada esa cultura. Sí. Más bien al contrario, echar balones fuera de echar balones fuera de eso no es cuestión mía, es Vodafone el que marca la política, cosas de este tipo. Voy a ponerte 2 ejemplos, ¿vale? Un ejemplo en comercial, distribuidores. Vodafone, para que nos hagamos una idea, tiene aproximadamente unas 80 tiendas propias, pero unos 12.000 puntos de venta. Es decir, que la diferencia entre 80 y 12.000 son básicamente distribuidores. ¿Qué hacemos con los distribuidores? Todos los distribuidores tienen que pasar por la formación Vodafone. Hay un Business Academy tremendamente pautado, donde todos los distribuidores tienen que participar y que ser parte de esa formación. ¿Qué ocurre? Que el grado de rotación dentro de un distribuidor no lo controla Vodafone. O sea, te puedes encontrar de todo. También hay rankings dentro de los distribuidores y hay pautas y hay, ¿cómo decirlo?, pago de royalties en función del grado de satisfacción con los estos. Punto número 1. Punto número 2. Otro ejemplo claro. Prevención de riesgos laborales. En el área de tecnología somos 1.200 profesionales. 1.200 profesionales para mantener una red de cerca de 20.000 antenas es tremendamente complicado. Tienes que tirar de suministradores. Esos suministradores tienen que cumplir las absolute rules de Vodafone respecto a prevención de riesgos laborales. Es decir, no hay excepciones. Aplicas directamente tu propia política de prevención de riesgos laborales a los suministradores. Y si no, no trabajan contigo. Más preguntas. Es que hay 5. A ver, por orden. Tú primero. ¿Cómo identificas los atributos culturales a los que llegaron? ¿Cuál fue el proceso que hicieron para identificar esos atributos culturales? Pues hubo muchísimo trabajo de fondo, hubo muchísimas reuniones con el negocio, hubo muchísimas reuniones a alto nivel en Inglaterra con los directores de recursos humanos, directores de marketing, pero básicamente el impulsor de todo esto fue Vittorio Colao. Vittorio Colao es el presidente y consejero delegado del grupo Vodafone, que es un profesional que estuvo con nosotros, luego estuvo en Italia gestionando el Corriere della Sera y grandes empresas de comunicación, y él fue el impulsor. Hubo muchísimas reuniones del más alto nivel y en un momento determinado dijeron, chicos, este es el ADN de Vodafone. Ojo, el ADN de Vodafone durante los últimos 15 años ha cambiado bastante, como os decía antes, desde el We Believe in the Power of Mobile, creemos en el poder del móvil, hasta de Vodafone Way, ha habido
ha habido, ¿cómo decirlo?, un tiro por aproximación. Me explico. Hace aproximadamente unos 7 años salió Red, Rock Solid and Restless. Dijimos, vamos a ver, el leitmotiv de la compañía va a ser que somos rojos, que somos sólidos y que no tenemos descanso. Que se parece muy mucho a lo que había en su día hace 15 años de pasión por nuestra gente, pasión por los clientes, etc. Al final todo ha ido convergiendo en The Vodafone Way. Es decir, ha sido por un lado un proceso de destilación, pero por otro lado también hay que marcar un antes y un después cuando llegó Vittorio Colao, que fue el consejero delegado del grupo. ¿Y qué pasa con la identidad de los empleados? Si finalmente, bueno, no tienes rotación, pero sí has cambiado mucho en términos de estrategia, ¿cómo haces para que los empleados que tienen mucho tiempo adopten fácilmente esta estrategia y se identifiquen con estos nuevos valores? Lo que no sé es cómo linkarlo con lo de la rotación. Sí, bueno, porque al final, cuando tienes empleados con mucho tiempo en la compañía, Sí. Cuando tienes empleados con mucho tiempo en la compañía, probablemente están muy adaptados a la cultura de antes. Entonces, cuando tú cambias a una cultura diferente, ¿ha sido difícil o no? A ver, permíteme que te ponga un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo propio. Yo, como decían antes, yo estuve en Schindler. Schindler es esta compañía suiza de ascensores y elevadores eléctricos. Cuando yo estaba en Schindler en el año 98, Schindler cumplió 125 años. 125 años como compañía. Eso era una cultura. 125 años de cultura. ¿Qué ha pasado en Vodafone? O sea, si hay algo constante en Vodafone, lo que decíamos antes, es el cambio. Es decir, hubo, si quieres, un gap cultural muy importante entre Airtel y Vodafone. Pero a partir de Vodafone te puedo decir que el cambio ha sido la constante. No hemos hecho otra cosa que no sea cambiar. ¿Qué ocurre también? Respecto a esa falta de rotación, Vodafone puede parecer ahora mismo, y siempre que hacemos una presentación lo decimos, una empresa idílica, pero Vodafone también tiene una curva de distribución forzada de su rendimiento. Es decir, el 15% o el 10% de la gente que no cumple el estándar de los 7 puntos que hemos visto, tiene o un mensaje negativo o la calle. Sí se produce rotación, aunque no sea voluntaria. ¿Vale? Así que sí se renueva un poco. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa. Respecto a Schindler, con esa cultura inamovible, la capacidad de Vodafone para asumir una evolución de su marca, no voy a decir una marca nueva, una evolución de su marca es muy grande. ¿Había por aquí más preguntas? Entiendo por lo que has estado hablando de la gestión del talento, que ahí el manager o los mandos intermedios... Que los mandos intermedios juegan un papel vital para mantener un buen engagement de los empleados, porque si no se les da, si no se les gestiona bien, pueden caer en la desmotivación. Sí. Entonces, el manager como coach, ¿cómo se gestiona ahí en Vodafone? ¿Qué criterios? Pues mira, es una gran pregunta y además fue el trabajo fundamental que tuvo el Departamento de Recursos Humanos durante hace aproximadamente unos 5 años. Y te cuento. Si os acordáis de la estructura que tiene el Departamento de Recursos Humanos de Vodafone, era una estructura triple. Es decir, por un lado había centros de excelencia, por otro lado estábamos los HR Business Partners y luego estaba el Shared Service Center. ¿Vale? Muy bien. Si quieres implementar ese nivel de cambio, si quieres implementar un cambio de móvil a fijo, más tal, más cual, tienes que tener una capacidad de reacción brutal. Esa capacidad de reacción, Recursos Humanos no puede tenerla. Ese impacto en el empleado, ¿quién lo tiene? Lo tiene el manager. Durante 3 años la política de Recursos Humanos fue, mira, me voy a despojar de mi función y el manager va a ser el gestor de personas. Y durante 3 años invertimos una cantidad de formación y de horas brutal para convertir a nuestros managers en gestores de personas. Tanto es así que, para ponerte 3 ejemplos muy claros. 1. La revisión salarial de cada uno de los empleados de Vodafone se hace en base a estos criterios, pero la decide el manager. Ojo, manager que luego va a tener el San Benito del Manager Index que os decía antes. Es decir, si tú trabajaras para mí, yo trabajara para ti, tú me vas a decir cuál es mi salario, pero yo te voy a votar a ti como manager. Ojo, a ver cómo lo haces. Punto número 1. Punto número 2. Tú vas a ser el primer responsable de detectar o no detectar las posibilidades de potencial de tu equipo. Es decir, Recursos Humanos no va a ir a decirte, oye, este chaval es majo.
tú vas a tener que ser el responsable de, uno, de detectar que ese chaval tiene potencial o mujer tiene potencial. 2, de venir a verme y decirme, oye, yo quiero que este me cambie de área, meterle en este curso, hacer no sé qué. 3, te vas a sentar con él y vas a pactar con él lo que veíamos antes. Quiero que tengas esta experiencia, que te hagas este curso online, etc. Imagínate la importancia del manager. El manager es el auténtico gestor de recursos humanos de Vodafone. Recursos humanos, lo único que hace es ayudar. ¿Y qué líneas son las que marcan que una persona sea promocionable? Uno, en primer lugar, tiene que ser un high performer. Es decir, tiene que estar... Nosotros tenemos unas tablas de rendimiento, que es la escala PIGEX, que llamamos, que puede ser pobre, insuficiente, bueno, excelente y superior. Tiene que estar entre la E y la X. Y luego tenemos una serie de indicadores de potencial. Exactamente igual que veíamos antes con los 7 atributos, tenemos una serie de indicadores que dice, cumple al 100% con sus tareas, investiga los recursos de manera lateral, habla con las unidades tal para hacer no sé qué. Con una serie de indicadores, tú vas viendo si esa persona tiene o no tiene potencial. Y luego lo discutes. Es más, imaginaos que nosotros somos aquí en 2 unidades de Vodafone, usted va a ser la líder de esta unidad y tú de este. Y venís y decís, oye, que yo tengo a 4 personas con potencial. Y usted viene y me dice, yo tengo a 7. Pues luego nos vamos a juntar todos y vamos a calibrar ese potencial. Y vamos a hablar de los pros y los contras de cada uno para que al final solo lleguen los mejores. Pero los mejores de los mejores. Es decir, aparte de la detención, de la guía de calibración, de las guías, luego vas a tener que calibrarlo con el resto de la compañía para ver si realmente el tuyo es el mejor o el mejor son los 3 suyos. Y ahora mismo estamos empezando a calibrar de manera internacional. Me explico. Cuando, por ejemplo, en tecnología hacemos una calibración de determinadas unidades y decimos, pues mira, yo creo sinceramente que esta persona y esta tienen alto potencial, sacamos un billete de avión, los mandamos a Londres y tienen que demostrar ese potencial con el resto de gente de otras operadoras de su misma unidad. Con lo que ya el tema se complica en demasía. Pero esto ha sido probablemente, a muchos mandos les costó muchísimo trabajo asumir ese rol de, oye, voy a ser yo el que va a poner el salario a mi gente. No voy a poner el salario, que eso nunca es un problema, es decir, más 10.000 para todos y ya está. Pero es que más 10.000 aquí eran menos 10.000 aquí. Tener que hacer esa... Iba a decir una cosa de José Mota, las que entran por las que van saliendo, pero bueno, es eso, es decir, la cantidad era cerrada, Tienes que discriminar. Hacer ese ejercicio de discriminación salarial fue duro, pero hacer una discriminación por potencial es más duro todavía. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa como esta, en la que es tremendamente complicado sobrevivir si no eres de los mejores. ¿Vale? Había otra pregunta por ahí. 3. ¿Cómo se inculcan esos valores en tus partners cuando los niveles de subcontratación en este país son X? Pues es muy complicado. Pero, por ejemplo, hablábamos antes de la prevención de riesgos laborales. Ahí no ha habido ningún tipo de problema. Esto se hace o sí o sí. Si quieres trabajar conmigo, este es parte del precio. Modificando los contratos, te puedo decir que la política de prevención de riesgos laborales de Vodafone forma parte de los contratos mercantiles que tenemos con nuestros clientes. Que en un determinado momento le puedes exigir a un distribuidor que deje de trabajar a determinada persona porque no cumple el estándar de Vodafone. Hay muchas maneras de implementarlo. Ahora, me he puesto un poco duro. O sea, lo mejor es decir, oye, trae más beneficios que perjuicios. Es decir, si hay una voz única respecto al cliente, etcétera, al final quien sale ganando es la marca y si gana la marca, gana el stakeholder que tengas. Había otras por allí. Hola, buenas tardes. Yo tenía 3 preguntas. En primer lugar, me ha sorprendido bastante la organización en silos que hablaba al principio, porque en todas las escuelas de negocio está incluida, nos comentan que una organización en silos es poco operativa. No hay una visión global, no hay un enfoque al cliente. Entonces, un poco, ¿cómo ha mitigado eso Vodafone, más allá de lo que he comentado? Si podría ahondar un poco en el tema. Y si existe algún criterio o ratio de productividad que realmente muestre esa mejora en el proceso. Mi segunda pregunta, ¿se la hago o espero? Por favor. Bien.
Mi segunda pregunta va un poco hacia el futuro que prevé Vodafone como empresa. Vemos claramente que se produce mucha segmentación de empresas, la voz está bajando, ya no hay casi fijo, toda esa parte del negocio está en declive en pro de los datos, internet en el móvil, etcétera. Entonces, ¿cuál es un poco, si puede darlo, la visión de Vodafone de cara al futuro en este negocio? Y por último, me ha gustado el ejemplo que ha puesto de 3 empresas punteras, la NASA, Apple y Starbucks como referente para Vodafone. Si me pregunta qué diferencia veo, por ejemplo, entre Apple y Vodafone, yo no soy consumidora de Apple, de hecho soy bastante escéptica, pero sí reconozco que Apple tiene un servicio postventa impecable y cualquier problema que tenga el cliente lo resuelve rápidamente. En ese sentido, Vodafone, junto con otras competidoras de las telecomunicaciones, tienen bastante peor fama en ese servicio postventa, problemas cuando te quieres dar de baja, cuando quieres cambiar de terminal, tarifa, etcétera, etcétera. ¿Vodafone ya está haciendo algo para cambiar esa imagen claramente negativa? Gracias. A ver, primera, colaboración, silos. Sí. A ver, Airtel consigue la licencia. Consigue la licencia y en un momento determinado, con una compañía tan sumamente potente como era Telefónica, tiene que empezar a competir. Se fija una serie de objetivos absolutamente ambiciosos. Tenemos que conseguir este tanto por ciento de despliegue de red, este número de clientes, y automáticamente la gente se focaliza solo y exclusivamente en el objetivo. ¿Vale? Eso no implica que la organización estuviera trabajando en silos. Es que no miras a los lados. Tienes tan claro y es tan crítico conseguir lo que tienes que conseguir que automáticamente tiras para adelante a conseguirlo. ¿Vale? Y totalmente de acuerdo contigo. Llega un momento en el que paramos y decimos, ojo, 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 que no es tan importante el qué, sino el cómo estamos consiguiendo las cosas. Tenemos que empezar a trabajar en equipo. Tenemos que empezar a hacer cosas crossfuncionales. Tenemos que monitorizar que eso pase. Y te pongo 2 ejemplos muy claros. 1. Se crea la unidad, una de las unidades a la que yo estoy dando soporte, que es la Business Improvement Unit, que son operaciones cross. Y 2, uno de los KPIs que llevan todos los managers de Vodafone, acuérdate que era el Manager Index, Engagement Index y Collaboration Index. Es decir, el grado de colaboración que doy y que recibo de otros equipos de la compañía. Con lo que partes esa dicotomía. Segunda pregunta, tema de el futuro de Vodafone. Vemos que ahora mismo la voz cada vez está cayendo más, Skype está haciendo mucho daño, los mensajes están yéndose a WhatsApp, ya veremos a ver qué cuota pone WhatsApp el día de mañana. ¿Qué está pasando? Los datos son la gran esperanza. ¿Serán la gran esperanza en un periodo de 5 años? No lo sé. Cualquier tipo de pronóstico en el mercado de las telecomunicaciones a más de 1 año o 2 años vista es absolutamente fantasioso. Me explico. ¿Quién nos iba a decir hace 1 año que iba a venir una aplicación llamada WhatsApp y iba a cortar por la mitad el 10% de la facturación de Vodafone? Una aplicación, o sea, un código. Tercera pregunta que me hacías, el postventa de Apple. Totalmente de acuerdo contigo, con 2 salvedades. 1, el postventa de Apple es carísimo. Y lo segundo, y segundo, Vodafone no tiene postventa. Vodafone tiene la postventa de Nokia, HTC, Apple, con lo que es muchísimo más complejo. Dar soporte es como ir a un concesionario de coches para que te arreglen tu coche, en vez de ir al concesionario Mercedes para que te arreglen tu Mercedes. ¿Me explico? Me explico. Cuando tú vas a Apple, vas con un producto Apple. Es lo mismo que el software de Apple. ¿Por qué no se cuelga el software de Apple? Porque Windows es muy malo y lo hacen todo mal a propósito y es que son malos. No, es que Apple trabaja solo con piezas Apple y genera un programa que solamente funciona en una máquina. Pero ojo, es que Windows funciona en 2.500 tipos distintos de ordenadores, con 300 tarjetas gráficas, 20 discos duros distintos y 15 tipos de tarjeta RAM. Y funciona, que es mucho más complicado. Y cuanto más complejidad, más fácil se estropea. Sí, pero también es cierto que cuando te cambias de compañía, Vodafone junto con las otras... Uy, eso es distinto, eso es distinto. Esa es otra pregunta, esa es otra pregunta. Cuando te cambias de compañía es muchísimo más complicado. A ese tipo de servicio postventa me refería, no tanto al postventa. ¿Te referías al cambio de compañía?
al cambio de compañía, cuando hay un problema con el ADSL o cuando se migra, tal, ese tipo de cosas. No sé si habéis visto la última campaña de Vodafone, lo que hemos hecho ahora es meter a gente de gestión de atención al cliente en las tiendas, intentando minimizar ese problema. O sea, lo que queremos es llevar esa atención telefónica del ADSL, de que no me funciona, no sé qué tal y qué cual, a la propia tienda. Pero sí es un problema, sí es un problema. Pero estamos trabajando. Vale, gracias. A ti. ¿Más preguntas que había? Primero, ¿dónde tengo que mandar el currículum? No me extraña que tengáis el premio. No me extraña que tengáis el premio Muchas gracias. de las mejores empresas. Bueno, ya si el sueldo acompaña, yo voy para allá directamente. Pero vamos, mi pregunta va por ¿cuál es el resultado real de toda esa actividad? ¿Habéis hecho algún ejercicio en ver en qué parte de la cuenta de resultados, quizás sea muy ambicioso, pero los ejecutivos es lo que miran normalmente? Sí. Pero ¿y en la satisfacción del cliente, en la experiencia del cliente, la evolución de todos esos indicadores de asunción de esos 7 principios en el índice de satisfacción del cliente, en la experiencia del cliente, en la evolución? ¿Habéis hecho algún tipo de ejercicio? ¿Veis esa correlación clara? Se ve directamente cada mes. Cada mes. Es decir, hay dos cosas. Uno, el impacto en el Net Promoter Score, que llamábamos antes, es decir, la capacidad que tienen mis clientes de promocionar mi marca, se ve rápidamente. Esto no es un ejercicio que se mida y ya está. Es decir, es un ejercicio tremendamente complejo en función de muchísimas variables y que te dice muy rápido en qué estás fallando. Por ejemplo, la factura de Vodafone. Vodafone ahora mismo ha cambiado toda su factura. Es un proyecto en el que hemos estado durante un año, que parece algo tremendamente sencillo. Pero es que, teniendo como teníamos aproximadamente unas 2.000 tarifas distintas en función de promociones antiguas, etcétera, colectivos distintos, tal y cual, era muy complicado, ¿no? Pues nos dimos cuenta que la gente no entendía bien la factura. Y eso salta directamente cuando haces las encuestas del Net Promoter Score. ¿Promocionaría usted a Vodafone como una buena compañía en función de su factura? Y empieza a salir negativo. Automáticamente lo detectas y te pones a trabajar en el tema de la factura. Se crea un equipo especial, se llama la Business Improvement Unit, a esta unidad de operaciones cross, y le dice, oye, tenemos que focalizarnos en el tema de la factura como un tema cross. Dice, porque está impactando directamente en la satisfacción de los clientes, y te pones ahí. Con los empleados exactamente igual. Es decir, mi manager no me abre las suficientes puertas a la hora de conseguir desarrollo profesional. Lo detectas enseguida, lo detectas, pero porque automáticamente eso sale en correlación. Es decir, cuando hacemos una encuesta y hacemos un índice, no damos el índice y ya está. Son 16 folios por empleado en el que ves tu puntuación actual, la puntuación pasada, cuál es la puntuación que tenía tu equipo antes de que llegaras tú, cuál es lo que debería ser, cuál es tu diferencia respecto al gap de la compañía, lo que ha sacado el departamento, lo que sacó el departamento el año pasado, lo puedes tracear todo. Y se ve muy rápido en cuanto hay una desviación. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Sí, de la misma manera. Lo que te quería hacer a colación es, tú estás hablando de clima laboral, y me parece, ¿no? Y te saludo por lo que la gente se siente bien en trabajar en Vodafone. Y en función a ello, lo que te pregunto son dos cosas muy claras. La primera, cómo ustedes reducen la subjetividad de los directivos o los jefes para poder evaluar o promocionar a los empleados, que eso siempre va a existir y nunca se va a terminar, de verdad. Y a su vez, también en relación a ello, bueno, ya se me fue un poco, es en relación a cómo incentivas, cómo los incentivas para que puedan permanecer y seguir en ese ambiente, ¿no? Ese ambiente agradable de clima laboral. Y bueno, me permites una más en relación al manejo del conflicto. Siempre me dices que hay satisfacción de clima laboral, pero siempre hay conflicto, y si hay un problema así con los sindicatos, ¿cómo lo manejan? ¿Cuál es la solución más efectiva? Con transparencia, por ir a la última. La primera, hablábamos de la gestión del talento, ¿vale? Caso típico en Vodafone. Un director de área dice, oye, mira, vamos a contratar a un director de facturación, ¿vale? El que ahí no funciona, vamos a contratar a un director de facturación. Llamamos a un hunter, decimos, vamos a ver, necesitamos a un director de facturación. Y presenta una serie de candidatos que el primero que lo ve es el HR Business Partner. Aquí presente. Filtra pues 2 o 3 candidatos. Esos 2 o 3 candidatos se entrevistan con el director del área del departamento en cuestión. En mi caso, por poneros el ejemplo, tecnología, ¿vale? Obligatoriamente tiene que entrevistarse con un director de otro área
que puede vetar la decisión, con el consejero delegado, que puede vetar la decisión, y si el HR Business Partner, un compañero mío, yo mismo, entendemos que esa no es la persona adecuada, pero el director insiste, también podemos vetar esa decisión. Olvídate de los sindicatos, ahí sí que se genera conflicto. Punto número 1. Punto número 2. Con los sindicatos la política ha sido muy transparente desde el principio, es decir, hemos tenido la fortuna de tener buena relación con ellos, pero hemos sido tremendamente transparentes, y no todo ha sido un camino de rosas, es decir, Vodafone ha sufrido la externalización de todo un departamento de administración y mantenimiento de sistemas hace aproximadamente 4 años, 200 y pico personas que se fueron a IBM, que fue duro y hubo que negociarlo con los sindicatos. Incluir a Tele2 dentro de Vodafone también fue un proceso muy complicado, porque eran 300 y pico personas que se metían en una organización nueva y radicalmente distinta a la suya, y también hubo que negociarlo con los sindicatos. Es más, darles participación a esas uniones sindicales dentro de los sistemas de Vodafone, con lo que también fue bastante complicado. Pero puede haber conflicto, pero sobre todo si hay canales abiertos, hay transparencia y hay ganas de colaborar, es más que estar enfrente de la mesa, lo que nosotros decimos es, mira, prefiero que estés al lado, que compartas la información, que es lo que hay, que luego nos podemos pelear, ¿no? Pero al menos que veas las cosas desde mi óptica. Esa es la filosofía, yo personalmente no puedo estar más de acuerdo. ¿Incentivos? A los profesionales de Vodafone dices, pues mira, en función de su rendimiento y de su potencial, automáticamente va linkado el tema salarial, el tema de acceso o no a acciones de desarrollo, y luego el long-term incentive, o sea, incentivos a largo plazo. Es decir, cuanto más es tu potencial, más derecho tienes a hacerte con acciones que puedas cobrar dentro de 3 años, lo que te mantiene en la compañía. Pero eso es una política que es bastante común a otras compañías también. Hoy día justo estaba leyendo una noticia en que Vodafone planea un ERE para cerca de 450 empleados en España para reducir sus costes laborales en 20 millones de euros. ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, te doy la fuente al público.es. No ha salido en ningún periódico, ha salido en una web que se llama Vox Populi. Sí, pero bueno, estoy con Twitter del economista.es. Que ha copiado la de Vox Populi. Sí. ¿Eh? Sí, bueno. Pero un poco para que nos cuentes un poco de esto. Ojalá de pudiera, pero no tengo ni idea de qué están hablando. ¿No? Bueno, listo. ¿Eh? ¿Quiere reducir los costes en un 8%? ¿Y qué tendrá que ver? O sea, si los costes los costes de Una personal en cosa Vodafone... no implica la otra, pero... Pensemos que los costes en Vodafone... Yo venía antes del Parque de la Warner, ¿vale? El Parque de la Warner, el 85% de los costes totales de la compañía eran costes de personal. En Vodafone son aproximadamente un 7%. Así que no creo que impacte demasiado esa reducción de costes. Punto número 1. Punto número 2. Yo no le prestaría demasiada atención a algo publicado por Vox Populi. Es decir, no ha habido ningún tipo de comunicación a la compañía de que Vodafone planea un ERE. El día que Vodafone vaya a hacer un ERE saldrá comunicado exactamente igual que cuando hicimos la externalización a IBM, 6 meses antes de la externalización ya salió publicado en los periódicos, pero porque lo dijimos nosotros. Dentro de 6 meses vamos a hacer una externalización. Bueno, la pregunta la había hecho. No, pero es decir, fijaros en este tema, muchas veces cuando se aplica un 44 en España, y ese proceso lo llevé yo personalmente, se anuncia con un mes de antelación, que el mes que viene estáis fuera. Nosotros lo hicimos con 6 meses de antelación. ¿Quiere decir que lo vayamos a hacer en el futuro? No, pero la política de Vodafone no es esta. No hay absolutamente nada pactado ni nada de nada. Acabamos de comprar una compañía, eso sí, una compañía de cable and wireless. Ha salido la compra esta mañana por 800 millones de euros, lo que no casa mucho con la reducción de costes, pero bueno, da igual. Yo tenía otra pregunta. Adelante. Ya te veía yo con ganas de coger el micrófono. No, pues llevo un tiempo trabajando con vosotros, sois clientes, y lo que he notado, bueno, llevo muchos años, aunque ahora más focalizado hacia vosotros, lo que sigo notando es que le falta al empleado, desde mi punto de vista, viendo todo lo que nos has comentado, un poco del empowerment, ¿no? De la hora de toma de decisiones, a la hora de tener que hacer algo directamente en la red. ¿Eso cómo casa? ¿Me estás hablando de gestión telefónica?
No, en temas de soporte. ¿De soporte telefónico? No, soporte de red. Soporte de red. Sí, en Core Network. Cuando hay problemas, pues a la hora de tomar una decisión, yo les daba soporte y decir, pues ejecuta esta acción y parecía como que tuvieran la espada de Damocles encima a la hora de hacer determinadas acciones porque lo tienen que consultar con su manager directo o con el gerente y a lo mejor no era... Gerentes no hay, Gerente, a ver con quién has hablado. No, ahora te cuento. Ahora te cuento, vamos a ver. Uno, la red de Vodafone. Si era tema de telemarketing, os cuento una cosa, primicia mundial. Vamos a mandar equipos. Nosotros tenemos, la mayor parte de nuestro telemarketing está en Iberoamérica, Panamá, Chile, etcétera. Hemos mandado aproximadamente unas 60 personas españolas para allá, para que la experiencia del cliente cuando habla con un call center en Sudamérica sea exactamente la misma que la experiencia del cliente cuando habla con un call center aquí. Punto número 1. Punto número 2. Tema de red. Ahora mismo Vodafone está compartiendo parte de su red con Orange. Que esto es algo que poca gente sabe, aunque se anunció hace aproximadamente un año. Bueno, pero son cosas muy pequeñas de momento. Hombre, pueblos de menos de 25.000 habitantes en la mitad de España. Hay unos cuantos, Hay unos cuantos. Entonces, muchas veces el control de la red no es solo y exclusivamente de Vodafone. Puestos a tocar red, tienes que tocar red con el otro operador también, porque no puedes tocar la red tú solo. Pero ya os aviso una cosa, yo voy a dejar aquí un taco de tarjetas. Vais cogiendo y me vais llamando para cualquier cuita individual que tengáis, porque será un auténtico placer atenderos. Eso desde luego. No es broma, Resérvame una. Para cada cuenta individual. Hombre, clientes. Customer obsessed. ¿Más preguntas? Trae, perdona. Nada, únicamente preguntar, porque has dado algún dato sobre cuál es vuestra forma de actuar en el caso de desarrollo de carrera, en el que de alguna manera el manager identifica o señala a la persona que es promocionable, ¿no? Sin embargo, yo he tenido una perspectiva de la parte de selección en Vodafone y sí que he percibido que el estilo era más facilitador, ¿no? En el que el propio empleado podía seleccionar o podía elegir hacia qué tipo de puesto optar y en ese sentido pues promocionar, a lo mejor no jerárquicamente en vertical, pero sí en horizontal, desde una perspectiva más individual. O sea, que yo como empleado decido tomar la rienda de mi desarrollo profesional y moverme a otra área, ¿no? Sin embargo, la perspectiva que tú has transmitido me da la sensación de que era más pues, el manager el que indicaba quién era promocional y quién no. Me gustaría que lo aclararan un poco. Ojo, el manager es el que identifica quién es promocional y quién no. Ahora, las posibilidades de desarrollo de cada uno las elige cada uno. Es decir, hubo una política de recursos humanos muy amplia que decía, el responsable del desarrollo eres tú. Os pongo un ejemplo, el Technology Academy de tecnología. La Academia de Tecnología es una academia basada en web, donde hay aproximadamente unos 45.000 artículos, cursos online, etcétera, y eso la gente entra libremente. O sea, nadie te va a decir tienes que. El manager te puede decir, oye, te interesa muy mucho hablar de LTE, o saber de qué estamos hablando cuando hablamos de LTE, hazte no sé qué tal y qué cual. Pero el protagonista es cada uno, o sea, es recursos humanos. Recursos humanos tiene su propia academia. A mí no hace falta que me digan, oye, ¿te interesa irte al Harvard Business Review y echarle un vistazo a las competencias claves? O sea, es el propio empleado el que tiene a su disposición todo un elenco de materiales para elegir. Lo que no obsta que el manager le diga, oye, te interesa muy mucho entrar aquí, aquí y aquí, o si quieres promocionar a mi posición, te falta esto, 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 y estas son las acciones que te pueden ayudar a conseguirlo. El protagonista es cada uno. A más. La política de Vodafone respecto al desarrollo, respecto a la formación, sigue el esquema 70-20-10, que no sé si lo conocéis. 70-20-10 es que el 70% de la formación se hace en el puesto de trabajo, el 20% es responsabilidad del manager y el 10% es en aula. Lo que cambia totalmente la política de formación. Es decir, ya no es, me voy a hacer un curso, ¿qué me van a dar? No, tengo que ser yo el que durante el 70% del tiempo esté ahí, dale que te pego. Los managers son como son. Muchas veces hay que agarrarles y decirles, oye, necesito tu guía durante este 20% para que me monitorices esto, esto y esto. Y el 10% restante es en aula. Es decir, el protagonismo es inverso. Pasa directamente a la persona. Pero eso también es muy, muy afín con la política de recursos humanos de Vodafone. O sea, es protagonismo de cada uno. ¿Cuánta gente tiene un manager a su...? Pues el span of control ahora mismo de los managers de media suele ser unas 9 personas. De media. Hay managers que tienen a 30 personas en telemarketing y hay managers que tienen a 2.
Había por allí 2 preguntas más. No, te habían adelantado ellos. No, es que está aquel pobre del fondo. Hola, me gustaría saber cuál es la política interna de Vodafone a nivel internacional, de movilidad internacional entre las diferentes filiales. Muy bien, total y absoluta. Las vacantes en Vodafone se publican de manera nacional e internacional, obligatoriamente. Hay determinadas posiciones a las que no puedes cerrar el proceso de selección, salvo que haya un candidato internacional. Y todos los managers tienen una serie de objetivos de desarrollo a lo largo del año. Y por poneros un ejemplo, en todas las unidades de Vodafone tienen como objetivo contratar como mínimo a un non-local, a alguien que no sea del país de origen. Pero un año, y otro año, y otro año, y otro año. Y en algunos casos para posiciones de primera línea. Me explico, el CTO, el Chief Technology Officer de Vodafone, tiene la obligación de contratar a una persona que no sea de España. El año pasado, que empezará este año, quiero decir, nuestros años van hasta el 31 de marzo. Y el 1 de abril tendrá otro. ¿Vale? Somos totalmente, o sea, la mejor noticia que le puedes dar a alguien en Vodafone es que... miento. A ver, ¿cómo decirlo? No puede haber incluso promociones a determinadas posiciones salvo que haya habido una experiencia internacional. Incluyendo, por ejemplo, Vodacom en África. Incluyendo Vodacom en África, Vodafone New Zealand, Indian Essar en la India, lo que quieras. O sea, cualquier tipo de... Y Portugal, que está aquí al lado. También cuenta. Perdón. Volviendo al tema un poco de la externalización que se ha hecho, como decías antes, de la gestión de sistemas, me parece que era... ADIM. Entonces, eso impacta en lo que es la empresa, porque se pierde conocimientos, el know-how, que es muy importante, y luego, aparte de eso, también las personas que trabajan en ese tipo de áreas, que están externalizadas, que son muchas veces puestos de larga duración, no son 3-4 meses de proyecto, muchas veces son de 1 año, 2 años, pierden un poco la identidad de para quién están trabajando, tanto para el cliente como para la empresa que trabajan. Entonces, ahí, ¿cómo vosotros lo veis de cara al futuro? Porque hay una tendencia ahora que es reducir la externalización por los costes que tiene y, aparte de eso, para aumentar la calidad, porque hasta hace tiempo, esta década, vamos a decir así, ha sido del outsourcing, la externalización. ¿Cómo lo ves tú que va a ser el futuro? Es decir, ¿va a ser más o menos externalización? Vale. Según esos criterios. Te cuento 2 cosas. La primera, ¿cómo fue ADIM? El proceso de ADIM fue el proceso de externalización de 250 profesionales del Departamento de Sistemas en España. ¿Vale? ADIM fue un proyecto europeo. Es decir, todas las operadoras de Europa externalizaron esa función al mismo proveedor, para que nos vayamos haciendo una idea. Es decir, mis compañeros ingleses cogieron su trozo de ADIM y se lo dieron a IBM. Mis compañeros alemanes hicieron exactamente lo mismo. Y en España se hizo lo mismo, con lo que todo el know-how se fue a la misma compañía. Punto número 1. 2 problemas que teníamos. 1, ¿cómo va a afectar esto al equipo que hay aquí localmente? Se hizo un Change Management Process, un proceso de gestión del cambio, desde 6 meses antes a que esto se produjera. Que por eso fue el preaviso. ¿Vale? Punto número 1. Y punto número 2. Vodafone exigió que durante determinado número de años las personas que habían estado dando servicio a Vodafone fueran exactamente las personas que habían salido de Vodafone. Para minimizar ese tal. ¿Perspectivas de futuro? Vale. Si me hubieras preguntado hace 5 años te hubiera dicho todo a la India, porque la India estaba de moda, se estaba llevando todo. La India ahora mismo está teniendo una inflación del 5 o 6%, con lo que en costes laborales dentro de nada va a estar a la par. ¿Qué va a pasar después? Sinceramente no lo sé. ¿Se tiende más al insourcing, al outsourcing? Entonces, no lo sé. En el caso de tener empleados externos en las oficinas, ¿hasta qué punto tenéis vuestra responsabilidad de hacerles llegar el valor de Vodafone? Porque tenéis un buen, vamos a decir, marketing interno, una buena estructura de recursos humanos que para la gente que es interna de la empresa yo sinceramente la veo muy buena, porque eso no trabajas 1 año, vas a trabajar hasta que quieras o te dejen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes trasladar a una persona que viene de fuera y sabes que va a estar a lo mejor 2 años trabajando para ti en la misma mesa al lado de otra persona para que ofrezca la misma calidad? No, es que eso es lo que no hacemos. Es decir, somos tremendamente abiertos a la hora de tratar con terceros.
pero somos tremendamente prudentes a la hora de evitar cesión ilegal de trabajadores. Me explico. Un externo nunca puede ser tratado como un trabajador de la compañía porque te puede generar un problema legal. Entendemos que tiene que haber una, ¿cómo decirlo?, sinapsis cultural, que se tienen que entender los valores, etcétera, etcétera. Pero también somos tremendamente claros y cristalinos en dónde está el límite. Muchas veces en regiones, al final, el quien te está dando el servicio de mantenimiento de antenas en Huesca, pues tampoco hay mucha competencia en Huesca entre gente que sepa de antenas. Acaba siendo ese proveedor, pero siempre intentamos mantener un poquito la distancia para que no haya problemas. Yo lo digo más que nada por el tema ese, pues el tema más incluso relaciones personales, porque muchas veces ya no es a nivel laboral, sino a nivel personal el trato muchas veces de gente internos a externos, vamos a hablar de esa manera, que a veces eso hay que educar, ¿no? Un poco a lo mejor desde recursos humanos, para que no se genere ese tipo de barreras que incluso llegan a ser como vistas de superior e inferior, ¿sabes? Lo hacemos, pero ahí somos un poco fríos, me explico. El secreto está en la definición del nivel de servicio requerido, lo que dicen los ingleses el SLA, el Service Level Agreement. Este es exactamente el servicio que espero, estas son las condiciones del servicio. Amigos tan amigos, pero este es el servicio que espero. Y una vez obviado eso, no hay... sí ha habido problemas. Sí, es una cuestión porque no trabajo para vosotros ni nada, ni tengo relación con vosotros, pero es una cosa que está candente, sobre todo en el mundo de tecnología, la externalización de servicios y bueno, siempre me gusta saber la opinión de alguien que se dedica precisamente a eso, a contratar y ver cómo se va a formar los grupos de trabajo y todo ello, ¿sabes? Cómo va a ser el futuro de la empresa para ese aspecto. Este año se van a licenciar en la India más ingenieros de telecomunicaciones que en todo el mundo, que en el resto de todo el mundo. ¿Esos ingenieros de telecomunicaciones van a trabajar solo y exclusivamente en la India? La respuesta es no. Pero si te vienes a Vodafone, luego coges una tarjeta, verás, vas por el pasillo, o sea, y te encuentras cada vez más gente de nacionalidad india, pakistaní. O sea, empieza a ser común ya que la gente venga, se vaya. Trabajos para toda la vida, yo con carácter general y después de la reforma, aunque me toque estudiar con más despacio, creo sinceramente que cada vez va a haber menos. Y que la rotación, había una presentación que decía que hace 10 años la media de trabajos que tenía una persona a lo largo de su vida eran 7 y dentro de 10 años la media de trabajo van a ser 17 o cosas así, era una pasada. Pues yo creo que los trabajos para toda la vida... Entonces, ¿vuestros planes de marketing? Exactamente. Exactamente. No buscas amores de verano, pero... No, totalmente en serio. Es decir, la gente no se lleva a engaño. Es decir, cuando eres así de claro, cuando eres así de transparente, esto es lo que quiero, esto es lo que... Explico, hace un par de años sacamos una política dentro de recursos humanos que era el compromiso Vodafone. El compromiso Vodafone queda precioso. Entonces, cuando tú dices, no, es lo que yo doy, lo que Vodafone da. Pero es que la otra cara del compromiso, el 50% de esa política era decir exactamente lo que Vodafone espera de la gente. Y eso gustó mucho, porque decía, Vodafone da oportunidades de desarrollo internacional, vas a poder gestionar con tu manager, posibilidades de desarrollo. ¿Qué es lo que espera Vodafone? Por el otro lado, pero directamente ligado, ¿eh? Oye, mira, Vodafone espera un desempeño extraordinario, espera batir a nuestros clientes, espera no sé qué, espera no sé cuál. Si cautivas por algo, si consigues ese engagement y ese compromiso, básicamente gracias a la claridad, no a otra cosa. Claridad, honestidad y la transparencia de la entrada. ¿Cuál es la política o estrategia de captación de nuevos talentos ahora mismo en España? ¿Hay acuerdos con universidades, etcétera? Todos, pero es presencia. Nosotros tenemos compañeros en recursos humanos que empiezan a trabajar ahora, se van a todas las facultades de España y algunas del extranjero a captar, pero gente de todo tipo. Estamos presentes en todas las ferias, si entráis en Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing, estamos presentes en todas las redes sociales y captamos pues por multitud de maneras. Había una, no la he traído creo, entonces, para que os hagáis una idea, 7 de julio San Fermín. En la parte de atrás del programa de San Fermín del año pasado, el anuncio era Vodafone captando talento. Entonces veías a la gente bajando por la calle y llevaba el papel de Vodafone. O sea, porque decían, buscamos a los mejores, prepárate para una gran carrera.
y estábamos intentando captar talentos en Sanfermines. O sea, lo utilizamos todo. Había allí una pregunta. Creí que la había traído, si no la enseñaba. Yo tengo otra. Como lo puedes ver, no soy español y me gustaría ver algo especial que veo en España en general. Son particularmente los salarios de la gente que empieza después de una licenciatura. Y en general, si comparo, por ejemplo, a alguien que empieza en otros países, Alemania, Francia, Inglaterra, que empiezan como un salario de jefe de producto, en general veo que hay muchísima diferencia entre España y otros países. Y cuando vemos el coste de vida entre esos países, en general no justifica esta diferencia de salario. Entonces me gustaría saber por qué la gente empieza con salario tan bajo en España a puestos que a veces son bastante importantes para empezar como talento. No se rían ustedes, le voy a responder. ¿Cuántos españoles has visto tú en tu país optando a esa posición? Como españoles tienen esa posición en mi país. ¿Pero cuántos has visto en tu país? Pocos, ¿verdad? Muy pocos. Pues tú estás aquí. Esa es la respuesta. Es decir, aquí hay muchos. Y esto es la ley de la oferta y la demanda. En el momento en el que un español se vaya, todos hemos visto, yo siempre lo digo, y además Javier, que me conoce, lo sabe muy bien. Quien ha hecho más en este país por la expatriación de jóvenes es Madrileños por el Mundo. Es así, mejor que cualquier política de recursos humanos del mundo mundial. Cuando tú ves a esa gente que está en Alemania, recién licenciada, tiene su casa, etcétera, a mí no me extraña que a un español se le abran las carnes. Es normal, pero es que aquí hay más oferta. Allí está la demanda, aquí hay más oferta. Miento, allí está la oferta, aquí no. Ahora eso sí, te garantizo una cosa. El mejor de la promoción seguro que tiene trabajo. Pero precario. No, no precario. No precario. O sí, vete tú a saber, o sea, hay casos. A día de hoy, en este país, un ingeniero de telecomunicación recién licenciado, con una aspiración de entrar en Vodafone, lo que piensas en irse de España. Ojo, muchísima gente, y eso sí es verdad, y venía a colación de eso. Dentro de la captación del talento que decíamos antes, muchísima gente ya pregunta, oye, ¿posibilidades de irme fuera? ¿Cuántas? Porque yo mañana me apunto, ¿eh? Además, la gente es muy curiosa. Nosotros hemos puesto en marcha una cosa que se llama el Network Squad, o sea, el escuadrón de la red. Y esto es gente que durante periodos de 6 meses, un año, se va a las localizaciones más diversas a solventar problemas de red. Hemos mandado gente a Turquía, a Ghana, al Congo, a Nueva Zelanda. Para el Nueva Zelanda hubo tortas, pero fue un español. ¿Dónde más? A la India. Y es gente que durante 6 meses coge, se va allí, arregla un problema concreto que ella y vuelve. Y es cierto, hay gente que sí te dice nada más entrar que lo que quiere es irse al extranjero. Eso no hay duda. Pero es que esa gente interesa. Porque si luego le vas a ofrecer una carrera profesional en Vodafone y la única manera que tienes de garantizar que pueda cumplir todos los pasos es que pueda afrontar esa experiencia internacional, te interesa que la tenga cuanto antes. Si le dices a una persona de 45 años y 2 hijos que se vaya al extranjero, te va a decir que no. Pero el recién licenciado de la carrera te va a decir que sí con los ojos cerrados. ¿Había otra pregunta por allí? ¿O me he equivocado yo? No, aquí en aquella esquina. ¿Tú no tenías ninguna? Quería saber si tenéis algún caso de mobbing. ¿O habéis tenido? ¿De mobbing? Sí. A ver, tenemos un protocolo de mobbing. Bueno, es saberlo, porque no todas las empresas lo tienen. Hay un protocolo de mobbing exactamente igual que hay una política de igualdad firmada con las uniones sindicales, y fuimos la primera compañía operadora de telecomunicaciones que lo firmó, pero desde in illo tempore hay un protocolo de mobbing con intervención del mando directo, del mando del mando, de las uniones sindicales, etcétera, etcétera. Pero sí ha habido denuncias por mobbing que hayan llegado a los tribunales, que yo sepa, no. ¿Y qué hacéis cuando detectáis un caso de mobbing? Pues tener muchísimo cuidado. No por el hecho en sí, o sea, sino porque, uno, es un tema de conflicto que tiene la importancia que tiene. 2, las empresas anglosajonas son tremendamente cuidadosas a la hora de afrontar
todo lo que tenga que ver con mobbing, discriminación sexual, etcétera. Y 3, no nos olvidemos de una cosa, tan importante es el actor pasivo, el sujeto pasivo del mobbing, como si no ha pasado nada, restituir a esa persona falsamente acusada de su reputación, con lo que tenemos un cuidado exquisito en todo el proceso. Más. En toda esta situación que está llamando, o sea, de colaboración que tienen entre los grupos, de motivación con el manager, ¿no se crean situaciones de competitividad por llegar a ser manager o por intentar ser el mejor evaluado entre el manager? ¿No das No, porque mucha gente me pregunta una pregunta que no ha salido hoy en la sala y es el teletrabajo en Vodafone. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Por qué en Vodafone no se fomenta mucho el teletrabajo y esas cosas? Y es una razón muy simple, porque todo está muy focalizado, incluso los índices de los que hablábamos antes, el Collaboration Index, al trabajo en equipo. Es decir, las estrellas solitarias no suelen tener mucho recorrido en Vodafone. No queremos gente así individualista y tal y cual. No suelen... Competencia sí suele haber, pero curiosamente suele haber por los recursos y por los recursos humanos. Es decir, se están dando casos de gente que compite por llevarse al manager tal, y hay auténticas peleas, como en las rebajas de cada una por la punta de un jersey. Hay veces que sí surge, pero con personas de determinado potencial que todo el mundo se los quiere llevar. Pero por codazos y tal no suelen... Esas personas con un perfil que sean bastantes... O sea, porque... Mira. O sea, si yo no sé, desde mi punto de vista, el que estés en un equipo y que tengas que hacerte notar como que tienes potencial y que eres bueno, a lo mejor, o sea, no trabajas bien, trabajas bien en equipo, pero al final eres tú el que va a promocionar y puedes llegar a no hacer cosas feas, pero a no hacer tan... No. ¿Te cuento por qué? Volvemos al ejemplo de antes, ¿vale? Él, que es un manager fenomenal, tiene 3. Ella tiene 7. Al final él puede tener 3 y ella ninguno. Es decir, no hay competencia, no es 1 y 1. Bueno, pues para que estén contentos 1 y 1. Al final son los mejores. Si hay 2 muy buenos en un equipo, promocionarán esos 2. No tiene que ser uno nada más. O sea, Simba, el sucesor, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es más, lo lógico y natural, cuando lo promociones, lo que harás es cambiarlo de departamento para fomentar esa rotación. ¿Me explico? Con lo que también se desbloquea sola la vía. Y ese nivel de rotación hacia una promoción, como me refiero que lo que es el cambio de lo que es la promoción, ¿en qué nivel se da? ¿En qué, cómo decirlo? ¿Con qué asiduidad se da? ¿Es necesario que haya una vacante al puesto al que va a promocionar la persona o Sí. se necesita una vacante? Ahí tiene que haber una vacante. 2, esa vacante tiene que publicarse o sí de manera interna. 3, si tú estás identificado como una persona de alto potencial, el Talent Dashboard que os contaba antes de los objetivos de desarrollo de talento que tiene cada uno de los directores, implica, tú también tienes ahí un KPI que dice, el 100% de tus promociones tienen que estar ocupadas con gente con potencial. Es decir, tú no puedes hacer una promoción e inventártela para darle un puesto a alguien. Tiene que estar identificado como potencial dentro de un plan de desarrollo y entonces promociona. Con lo que no se da el... Pero también se queda ahí un poco colapsado, ¿no? ¿Por qué? El hecho de que no haya una vacante... Hay una vacante, ojo. Ya, pero ¿y si no se da esa vacante porque está ocupada? A ver, No se lo da que la hablábamos promoción. antes de distribución forzada, Ujú. es distribución forzada para todo el mundo. Te lo voy a repetir, para todo el mundo, incluido directores. Ya me lo dejas claro. Todos tenemos la distribución forzada. ¿Vale? O sea, no es por bandas y esto se aplica a la gente de abajo, no. Todas las bandas de Vodafone tienen distribución forzada. Luego siempre va a haber vacantes. Esto que ha comentado él, aparte del ascenso por tema de evaluación de desempeño y tal, anualmente o cuando sea algún tipo de convocatoria interna en la empresa. ¿Todas? Todas. Todas. Vamos, que aparte de las ofertas de trabajo externas que puedan salir para gente de la calle, ¿no?
hay Todas. una convocatoria interna en que la gente se presenta, hace sus exámenes y tal, ¿no? Todas Eso no las es nada posiciones que objetivo. se abren con carácter interno en Vodafone, todas tienen que estar publicadas en la web. Ujú. Para que todo el que quiera se presente. Cuando tú explicabas la función de recursos humanos integrada en el negocio, lógicamente tú demuestras el conocimiento en el negocio. La única cuestión es tu opinión acerca de el grado de integración de la función de recursos humanos en el resto de las empresas del país, incluso en la participación en los comités de dirección, porque eso ayudaría muchas veces a crear políticas de verdadero desarrollo del negocio y no de destrucción de valor de las compañías. ¿Tu opinión al respecto? Vaya pregunta. A ver. ¿Cuál es el mejor departamento de recursos humanos del mundo mundial? Antes decíamos, ¿os acordáis de la presentación que veíamos antes? Veíamos el taylorismo, el modelo de recursos humanos de épocas pasadas, basados en producción, etc. ¿Cuál es el mejor departamento de recursos humanos para la mejor compañía? O sea, el mejor departamento de recursos humanos, los mejores profesionales de recursos humanos y la mejor política de recursos humanos es la que mejor se adapta a la política de la compañía, al objetivo empresarial. Recursos humanos puede tener muchísima presencia en el comité de dirección o ninguna, en función de si le interesa estar o no. ¿Cuál es mi opinión personal? Creo sinceramente que no solo en España, recursos humanos ha estado muy alejado de las decisiones de negocio, muy alejado. Pero eso no quiere decir que tenga que estar presente en todas las reuniones de negocio. Yo tengo el privilegio de trabajar en una compañía que valora muy mucho esa aportación de valor que puede hacer recursos humanos. No cuando la decisión ya está tomada, en el momento de tomar la decisión, y me siento honradísimo por ello. Pero también entiendo perfectamente que puede haber empresas en las que no les interese lo más mínimo. Me explico, Recauchutados Pérez, con una rotación del personal del 85%, no necesita un business partner como yo. Necesita un administrativo de personal. Ergo, ahora, endémicamente, recursos humanos sí ha estado muy alejado de negocio. Hay muchísimo campo por conquistar todavía. En general del profesional de recursos humanos de la comprensión del negocio. Es que muy poco, es decir, hace ¿cuántos másters hay executives especialistas en directores en personas? Hay muy pocos. O sea, o la función del business partner se estudia en algún sitio, en alguna escuela de negocios. En el extranjero puede, en algunos sitios sí, aquí en España todavía no. Queda mucho por hacer, es apasionante, pero queda mucho por hacer todavía. Tenía otra pregunta. Adelante. Ahora parece que se ha descubierto, y yo evidentemente ni defiendo a los de antes ni a los de ahora, pero ahora parece que se ha descubierto el modelo de desarrollo de formación profesional alemán, desde el punto de vista de querer aplicarlo. Yo recuerdo que, digamos, hasta los años 80, aquí nosotros teníamos un desarrollo en las empresas españolas que eran las famosas escuelas de aprendices, sí, de las que yo participé en una empresa pública, hoy privatizada, ¿no? Entonces, ahora descubrimos la pólvora en el modelo alemán, lo que pasa es que las escuelas de aprendices eran franquistas y los sindicatos se las cargaron. Yo me alegro que desde las compañías multinacionales, pues de alguna forma creen esas escuelas de abajo arriba para crear desarrollo de profesionales que van a ser el desarrollo de las compañías, ¿no? Pero en el fondo volvemos a los básicos, que es de donde deberíamos haber partido. Es una reflexión, no es tanto una pregunta, sino una reflexión en abierto. A ver, coincido con la reflexión. O sea, las cosas sencillas son las que mejor funcionan. También las empresas tienen muchísimo que hacer a la hora de meterse dentro del proceso educativo. Muchísimo que hacer. Y quizás solventaríamos el tema salarial por el camino. Porque no nos olvidemos de una cosa, es decir, el gap que hay entre la experiencia laboral y la experiencia universitaria es algo que es una asignatura pendiente todavía en este país. Que, vamos a ver, hablábamos antes de que un recién licenciado podía hacer una jefatura de producto. A ver, un español tremendamente talentoso sí podría hacerlo, pero es que en las universidades extranjeras, en algunas universidades extranjeras, es que salen perfectamente preparados para llevarlo a la práctica. Y nosotros todavía no lo hacemos. Pero bueno, ese es otro debate.
una última pregunta. Volviendo al marketing interno, yo tenía una pregunta de cómo trasladan los valores de Vodafone, toda esta mentalidad, a lo que son las propias oficinas. Esa de trabajar en equipo, esa cercanía con los managers, no sé. Pues nos podría describir un poco el entorno Vodafone a la hora de trabajar en el día a día. Mira, ¿qué se utiliza desde el punto de vista de comunicación interna? En una palabra, todo. O sea, desde el punto de vista de comunicación y de tener a tu disposición el alcance, qué significa, qué implica, qué se espera, qué no se espera, pues te puedes imaginar desde las soluciones más imaginativas. Hubo una que me hizo muy gracia el otro día, que era en los espejos de los baños. Hemos puesto un marco, que es un adhesivo, que pone, estás viendo a una persona que trabaja en equipo. Un adhesivo. ¿Qué vale ese adhesivo? No vale nada. Vale, a una campaña de comunicación a que todos los empleados de Vodafone, pues tenemos un cuaderno, tenemos un cuaderno, a ver si os suena pues no os va a sonar porque me lo he dejado en el coche, pero con el Speed, Simplicity and Trust y con todos los comportamientos que hay. Eso desde el punto de vista de tenerlo a mano. Pero luego piensa una cosa, es que mi evaluación anual y mi evaluación semestral van a ir directamente linkadas a eso. Me voy a ocupar en el día a día de hacerlo bien. Punto número 1. Punto número 2. Mi equipo me va a evaluar por eso. Y punto número 3. Mi cliente interno, en mi caso, con mi Collaboration Index, me va a juzgar si le estoy ayudando, si no le estoy ayudando. Y punto número 4, mi jefe, antes de sentarse conmigo, va a llamar por teléfono a mi cliente interno y le va a decir, oye, ¿qué tal va Moisés? Para darle todo el feedback. Es decir, por un lado lo tengo a mano y por otro lado asumo que tengo la obligación de aplicarlo. Yo me refería un poco más a lo que es la oficina en sí, lo que es el sitio laboral, si hay mesas para trabajo en equipo, si son espacios... Vale. Exacto, el layout. Vale. ¿Cómo Pues te se cuento. traslada eso? Desde hace 7 años Vodafone no tiene ningún tipo de despacho cerrado. O sea, todos los despachos son abiertos, las zonas de trabajo son comunes, de dos tipos distintos, o en forma de abeja, donde tienes a 4 o 6 personas trabajando unas de cara a otras, o en forma de banco corrido, con sillas a los dos lados, pero con nada en medio, para que la gente se pueda ver la cara. No tiene sitio. Tuyo es un maletín con ruedas, para que traslades el portátil si quieres, y un armario con una foto y tu nombre, para que dejes ahí tus libros si quieres, tus trastos. Si un día te interesa trabajar con la gente de sistemas, en mi caso, yo agarro mi portátil y me voy con los de sistemas. Si al día siguiente me interesa trabajar con los de productos y servicios, me agarro mi portátil y me voy con la gente de productos y servicios. Imagínate lo que se produce cuando están ellos. Esto y muchísimas salas de reuniones en medio. ¿Vale? Ahora mismo, esa es la filosofía de Vodafone desde hace mucho tiempo ya. Ahora mismo, para hacerlo todavía más fácil, hemos puesto lo de las cajoneras para que ya no haya ningún sitio propio. Y la gente al principio, tengo que reconocer que fue absolutamente decir, voy a perder mi sitio, mi foto, mi tal, mi cual, y ahora mismo está encantada. Porque la gente está rotando muchísimo más, o sea, está conociendo un montón más de gente, se trabaja muchísimo mejor, la gente está feliz. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. De persona interactiva, ha sido un placer tenerte aquí como ponente y que te damos las gracias y un aplauso. A vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, lo de las tarjetas no era coña, así que está bien, ¿vale?